Bienvenidos a su programa Las Reglas del Juego. Mi nombre es Sara Bugarín, yo soy abogada y la intención de hacer este programa es para que ustedes tengan información que sea útil, para que ustedes lo puedan utilizar más adelante o que se lo puedan compartir a personas que estén en situaciones similares. En esta ocasión estamos grabando nuestro episodio número 3 y vamos a hablar de un tema que es muy importante para el país, que es todavía muy doloroso y con muchos problemas, que es la violencia sexual hacia la mujer. Y para eso tenemos una invitada, su nombre es Vanessa Jiménez Rubalcaba. Ella es activista, es feminista y tiene una gran trayectoria. Aparte, también es directora, o codirectora, perdón, de una agrupación que se llama Voces de Mujeres en Acción. Vanessa, muchas gracias. Hola Sara, pues qué gusto verte otra vez, verte con este nuevo proyecto y pues te agradezco que me hayas invitado para justo lo que acabas de decir, ¿no? Para pues compartir esta información y que a quien les sea útil pues la aprovechen, ¿no? Bueno, Vanessa, antes de empezar a hablar del tema en materia, pues yo creo que es importante que la gente conozca un poquito de ti. Entonces, dinos, ¿cómo comenzaste en esto y por qué? Pues fíjate que ni lo tengo tan claro, o sea, creo que fue como un efecto bola de nieve. Yo de profesión soy diseñadora, soy ilustradora, ese es mi trabajo de toda la vida. Y cuando yo salí del closet, me uní a grupos sociales, conocí organizaciones civiles, fui por primera vez a una marcha y creo que eso me acercó como de golpe, ¿no? De lleno a lo que significaba como la pelea de los derechos humanos, ¿no? Así como de... Y de pronto ahí, ¿no? Como te digo, este efecto bola de nieve, empecé a conocer otras organizaciones, otras personas, otras mujeres. Eventualmente conocí feministas, ¿no? Y en el feminismo fue como... O sea, todavía recuerdo cuando vi las primeras morras feministas que yo conocí aquí en Monterrey y fue un poco como ponerle a nombre a algo que yo siempre había sentido, ¿no? Como esa desigualdad de, yo me sentía así cuando tal cosa, ¿no? Sí. Y bueno, yo trabajaba ya con mi pareja, no estábamos constituidas como organización civil, pero hacíamos trabajo comunitario, íbamos a colonias, íbamos también a grupos de personas con VIH en el IMSS, a otras organizaciones civiles. Finalmente en 2014 nos constituimos y empezamos a focalizar nuestro trabajo. Primero trabajábamos mucho como el puro tema de violencia, que era la detección oportuna de la violencia, saber qué hacer si ya la habías detectado, ¿no? Como todas estas herramientas para combatirla, erradicarla o cuando menos reducir los índices de violencia. Y pues de una forma u otra eso nos llevó también a la violencia sexual, ¿no? Y empezamos a aprender a dar este acompañamiento social, ¿no? a las víctimas, que tenía más que ver como no como una asesoría jurídica o como una terapia psicológica, sino más bien como del paso 1, ¿no? Escuchar qué quiere hacer esa mujer que es víctima de violencia sexual, ¿no? ¿Y cuántos años tienes? Empecé en 2007, ¿no? 2007. A trabajar junto con Sandra. Ya mucho tiempo, entonces. Ya, sí. Sí. Y ahí en la organización de Voces de Mujeres en Acción, ¿qué hacen? A ver, cuéntanos. Pues de todo un poco, hacemos este acompañamiento a víctimas de violencia sexual. También estamos acompañando a adolescentes y mujeres víctimas de violencia digital, ¿no? Que a raíz de la pandemia eso fue como un super boom en el tema de violencias ejercidas. También acompañamos la decisión libre de acceder al aborto, también por las causales que tiene Nuevo León, que en este caso es por salud, si corre riesgo la vida de la mujer, o por violación, y también por las causales que no están reconocidas, como el tema de la malformación. Ok, bueno, antes de hablar más del tema, me gustaría hablar un poquito de lo de la violencia sexual. ¿Ustedes tienen un catálogo o cómo lo establecen en concepto? Pues realmente no tenemos un catálogo. Creo que hemos ido aprendiendo mucho del acompañamiento de las mujeres. O sea, nuestro trabajo se dio de manera muy orgánica. Nunca pensamos tener una organización civil. O sea, no lo veíamos como, oye, si tenemos una organización civil, entonces vamos a ver los pasos o las herramientas que se requieren, ¿no? Como necesitamos esto y esto, sino fue al revés. Nosotras empezamos a trabajar y fue a raíz de eso que la gente nos decía, constituyense cómo hacer. Pues fue jalando la formalidad. Exactamente, ¿no? Entonces, en esta formalidad, pues yo siento que todavía seguimos en esta curva de aprendizaje, porque aprendimos, por ejemplo, a poner una denuncia, que es algo que nunca habíamos hecho,
empecé, por ejemplo, algo que me recuerdo mucho yo de una denuncia virtual que hacía una chica en casa, es que justo la clasificación de los delitos la da la persona que está recibiendo la denuncia, ¿no? O sea, te dice, oye, no, eso no es robo, eso es abuso de confianza. O no, eso no es lo que tú dices, es esta otra cosa, ¿no? Entonces también aprendimos que una no podía llegar como a decir quiero denunciar tal cosa, sino era más bien los hechos. Como, exacto, ¿no? Recoger los hechos y con base a esos hechos, el agente del Ministerio Público que te está atendiendo es quien orienta y te dice, es este delito, es esta denuncia, bla, 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 ¿no? Entonces, nosotras cuando llega una chica, lo que hacemos es escucharla, ¿no? Primero, no revictimizamos, ¿no? O sea, tratamos de no revictimizar, no llegando haciendo preguntas, pero ¿cómo te tocó? ¿Y tú cómo te sentiste? ¿Y tú cómo bla, bla, bla? Sino más bien escuchar lo que nos quieran contar y con base a eso decirles las opciones que hay, ¿no? Decirles, mira, existe una norma, ¿no? Que es una norma oficial mexicana que garantiza estas cosas y si tú quieres acceder a esos servicios, pues estos son los pasos, ¿no? Si tú quieres denunciar, también existe ahora que tenemos el CEJUM, ¿no? Que es este Centro de Justicia para las Mujeres, les decimos, lo puedes hacer si quieres desde casa, ¿no? O sea, lo haces de manera virtual. También les explicamos que si es un delito que se considera grave, el CEJUM va a pedir que vayan directamente en persona y les explicamos ese paso a paso. Y si dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero hacer nada de eso. Yo primero quiero como sanar esta parte que me siento muy mal, porque también ha habido víctimas que primero toman una terapia psicológica, claro, y en ese proceso llegan a un punto donde se sienten tan fortalecidas que luego ellas denuncian, ¿no? Entonces nosotras respetamos como todo el tiempo propio de la víctima, ese proceso con los pros y contras, ¿no? Que eso lleva, ¿no? Porque por ejemplo, la contra de tener un periodo de espera, pues es que se pueden perder como la cadena de pruebas, ¿no? Eso también se los hacemos saber. Digamos que los pros de esa espera es que ellas se sienten en una parte más seguras de realizar esa denuncia porque pues al final el sistema judicial sigue siendo muy complejo, ¿no? Sí. Se requiere de muchas horas, sigue habiendo tratos revictimizantes, ¿no? Nosotros estamos ahí atrás de que pues, si tú no te sientes cómoda puedes pedir cambio de asesor jurídico, o sea, siempre les estamos como diciendo eso, pero pues no es un proceso todavía tan amigable, ¿no? Por el que muchas mujeres deciden pasar y también que el agresor cuenta mucho, ¿no? Cuando ese agresor es un político, cuando ese agresor es hijo de un político, cuando el agresor está en la policía, son factores por los que las víctimas prefieren decir, ¿sabes qué? No voy a denunciar. A mí me pone más insegura denunciar que denunciar, ¿no? Claro, entonces, sí. Bueno, entonces, entendiendo que no hay un concepto que tengan ustedes como base, entonces toman únicamente el sentir de la persona, de la mujer, y los hechos, y van y presentan la denuncia. Entonces, si me permites, Vane, pues yo claro. Sí quisiera hacer un paréntesis para hablar un poquito sobre el tema de violencia, que creo que todavía hay un poquito de desconocimiento. De hecho, cuando yo doy las consultas en oficina, siempre empiezo a hablarles sobre eso, porque dicen, no, es que él no me pega. Entonces, creen que la violencia es únicamente física. Y la violencia no es únicamente física, la violencia es económica, es violencia patrimonial, es violencia psicológica, es violencia emocional, es violencia sexual y es violencia física. Y la violencia se puede dar en el ámbito privado y en el ámbito público. En el ámbito público, pues se puede dar por medio de la discriminación de género, se puede dar también cuando hay, por ejemplo, hostigamiento, o acoso sexual, o se puede dar violencia obstétrica, o muchos tipos de violencias que se pueden dar, ¿verdad? Cuando hablamos de situaciones de jerarquía, cuando hablamos en el ambiente laboral, en el ambiente religioso, en cualquier ambiente de subordinación, el acoso callejero, esos son tipos de violencia, ¿verdad? También. Cuando se da en el ambiente privado, pues hablamos de, obviamente, violencia familiar, cuando hablamos de equipararles a la violencia, porque luego dicen, no, es que no éramos nada, solo fuimos amantes. Bueno, también, ese es un equiparable. El novio, la novia, el concubino o las personas que mantengan una relación afectiva es violencia también, ¿verdad? Y aunque sean esposos y la persona no quiera tener relaciones sexuales, también se da un tema de violencia sexual. Entonces, ahí tenemos una lista de catálogos, más bien de delitos, un catálogo de delitos que son diversos, o sea, hablamos desde abuso sexual, pornografía infantil,
infantil, corrupción de menores, violación y equiparables, que son muchos. Entonces tenemos mucho material ahí. Y ahorita hablando del tema sexual, de la violencia sexual, también algo que quiero dejar muy claro es que la violencia sexual no es únicamente la violación. O sea, no se necesita que haya penetración, ni siquiera contacto físico para que se den los temas de violencia sexual. Entonces, eso hay que dejarlo muy claro. Entonces, los daños pueden ser diversos, por eso tenemos diferentes tipos de delitos en donde se puede ir encuadrando. Y algo que nos decías ahorita es que quien determina esto en una primera fase es el Ministerio Público, que también se suele equivocar. Entonces, más adelante, el juez puede volver a reclasificar el delito. Entonces, las víctimas lo único que necesitan es los hechos, o sea, cuándo pasó, dónde pasó, qué pasó, cómo pasó y quién participó. Eso es todo. Y no necesitas saber si es o no un delito. O sea, nada más, a veces no les queda claro si hay una violencia. Yo les digo, con que pase una incomodidad, con que pase algo donde no haya algo, un consentimiento y genere una incomodidad de algo, puede ser que estemos en presencia de un delito un delito sexual. Entonces, bueno, regresando a ese tema, y hablando contigo, ya que di la explicación que considero que es bien importante, cuando llega una chica allá con ustedes, entonces, ¿atienden hombres y mujeres o solamente mujeres? Pues realmente, o sea, atendemos hombres y mujeres, pero hombres han ido solamente 2 y el papá de una niña, ¿no? O sea, Okay. realmente el número, o sea, el grueso de la población que atendemos son mujeres. Claro, luego son menores de edad. Menores y mayores de edad. Y mayores de edad. Los menores cuando van con papá, mamá o pueden ir solas. Pueden ir solas, nos buscan solas, pero cuando han ido a la casa van con sus papás o van con la mamá. Ok, perfecto. Entonces, ¿nos quiere explicar un poquito el protocolo? O sea, ¿cómo llega una mujer con ustedes? ¿Cuál es el medio? Pues generalmente el contacto se da por redes sociales, ¿no? Generalmente nos han buscado por ahí, algunas por recomendaciones. Por ejemplo, el primer caso que nosotras intentamos acompañar, y digo intentamos porque fue un caso muy feo donde ya no pudimos participar, nos escribe una amiga que ella tiene un negocio y en el negocio se acercó una señora con la mamá de nuestra amiga, ¿no? Entonces ya la amiga nos busca y nos dice, oigan, ¿saben de dónde se pueden hacer pruebas de detección de VIH y otras infecciones de transmisión sexual para una niña de 2 años? Entonces me pregunta Sandra, ¿no? Y le digo, oye, pero como, ¿por qué le tendrían que hacer las pruebas a la niña, no? Y me dice Sandra, bueno, es que a lo mejor pudo ser que la mamá tuviera VIH, ya ves esta parte de transmisión vertical, que justamente a mí me llama la atención porque en mi trabajo de diseño, que he trabajado con organizaciones que trabajan tema de VIH, justo es que la transmisión vertical ya es casi imposible que se dé si la mujer tiene este diagnóstico y tiene todo el seguimiento, ¿no? Claro, si el medicamento adecuado sí, y llega... le dije, oye, hay que preguntar por qué no, o sea, eso ya no pasa, ¿no? Y bueno, ya indagando más ¿Hace cuánto fue eso? Eso fue hace 2023, estamos ahorita, porque fue como por el 2018. Ok, reciente. Sí, más o menos, o 17, no sé, por esos años. Y y ya que nos cuenta nuestra amiga, dice, no, lo que pasa es que la abuela, ¿no? Que fue la que le fue a contar a mi mamá, dice que su hija está en un tema de drogas y deja a la niña en un taller mecánico, ¿no? Y entonces al parecer lo que hacía la mamá de la niña es que la rentaba al taller mecánico, ¿no? Entonces la abuela empieza a sospechar porque la chiquita, imagínate, de 2 años, ya cada vez que le cambiaban el pañal, o sea, se ponía como súper inquieta, ¿no? Entonces, ya hablando con la abuela, no le decimos, se tiene que denunciar así de ya, ¿no? Y para cuando la abuela realiza la denuncia, la hija huyó con su hija del estado, ¿no? Entonces se la llevó, ¿no? Entonces fue la primera vez que tuvimos como un así acercamiento a alguien tan pequeñita, ¿no? Y aparte como muy frustrante, pues eso, ¿no? Como, ¿qué haces? Ni modo que te subas al carro y buscas para dónde, ¿no? Y esa fue la primera vez que acompañamos a una persona menor de edad, ¿no? Todas las demás anteriormente habían sido personas mayores o que nos conocían o nos buscaban por redes sociales o a través justo de los talleres que damos, porque damos talleres de prevención de violencia, donde ahí sí, ¿no? Como explicamos todas estas... Y se pasa la voz también, supongo. Ajá, donde ahí explicamos todos los tipos de violencia, alguien se sentía identificada y ya, oye, pues nos buscaban. Y así ha sido el encuentro. Entonces ya lo que hacemos, es primero saber de qué estado son, porque también por redes sociales nos buscan de otros estados,
Hemos hecho también un mapeo a nivel nacional para saber a dónde las podemos referir en caso de que no sean de Nuevo León. Y si son de aquí, pues ya les decimos, pues si quieres realizar tu denuncia, se puede hacer en línea, la puedes hacer aquí en la casa. Quieres platicar, ¿no? Primero saber qué quieren hacer ellas y ya si quieren denunciar, pues darles todos los pasos. También cuando han sido mayores de edad, es que hay algo que pasa culturalmente muy horrible. El 100% de las mujeres que yo he acompañado víctimas de violencia sexual, en alguna manera se sienten responsables de lo que les pasó. Sí. No ha habido ninguna que yo diga, ella sí se sabe, ¿no? Que no fue responsable de nada. Todas me dicen, es que sí, yo sí me salí muy tarde, o es que sí, mi mamá tenía razón en que no hiciera tal cosa, o mis amigas ya me habían dicho que ese chavo no, o es que yo no le di a entender claramente tal cosa, pero todas de alguna manera se sienten responsables de lo que les sucedió. Entonces, en ese sentido, también hay mucha vergüenza y hay muchas mujeres que no quieren que su familia sepan el proceso que llevan, ¿no? Entonces, en ese caso también les ofrecemos que den los datos de nuestra casa para que cualquier notificación que les llegue, ellas lo puedan tener de manera privada. O sea, llega la notificación a la casa, va la policía a la casa, todo, o sea, llega ahí y ya desde ahí se les avisa, ya te digo esta notificación, ¿no? Te tienes que presentar acá, esto y lo otro. Para que no vayan a su casa y no sientan el estigma también. Tienen el estigma, una, de que las van a regañar, ¿no? O sea, tienen mucho ese miedo de que en mi casa me van a matar si saben lo que me pasó, ¿no? Y eso se me hace muy triste, ¿no? Que una mujer tenga que vivir, ¿no? Primero con el shock de lo que te sucedió. Claro, y luego sin el apoyo. Luego con la culpa, ¿no? De que en alguna manera yo lo provoqué, y luego con el miedo de que si yo digo algo en mi casa, también me van a regañar por esto, ¿no? Entonces, no tenemos como un protocolo establecido de paso 1, 2, 3, 4, sino que más bien ese lo va guiando quien se acerca con nosotros, ¿no? Entonces, cuando se van ajustando entonces a las necesidades de cada uno. Exactamente, ¿no? Sí. Porque lo queremos hacer lo más humano posible, ¿no? Porque ya, vaya, la atención que van a recibir en el sector salud, si llegan ahí o en la parte legal, pues ya es como muy cuadrada. Sí. Y nosotras tratamos de hacer por la otra parte que tiene que ver con lo social, ¿no? Como también que entiendan que esa vivencia que tuvieron no son culpables, no son responsables y no tienen que sentirse avergonzadas de ello, ¿no? Entonces es en lo que acompañamos, y pues en la experiencia que hemos tenido en los hospitales, que ahorita ya son 2, ¿no? Que es el materno infantil y el hospital metropolitano, y el trabajo también que hemos hecho en fiscalía, ¿no? Porque yo realmente aprendí acompañando ahí, ¿no? Es llegar al cejón, preguntar, que nos mandaban arriba, que regrésate abajo, que la cabina, que esto y que el otro, y estar ahí las 2, 4 o 6 horas, ¿no? Que a veces te tocaba estar acompañando a alguien en una denuncia, y que lo único que querían era no sentirse solas, ¿no? Porque básicamente es ese miedo, ¿no? Es como, no quiero llegar sola a ese espacio, no sé cómo me va a ir, ¿no? Entonces te puedes quedar, y pues sí, ¿no? Y a veces ya era como acompañarnos en cosas más simples, como, bueno, ya salimos del Sejum, pues ahora vamos a comer aquí a la vuelta, ¿no? Pero justo en ese sentido de no vivir esa experiencia solas. Ok, bueno, entonces vamos a un paso atrás. ¿Las contactan por medio de redes sociales o los talleres que ustedes dan o la información que está pública, que también la tienen ahí en algunas páginas, que igual vamos a dejar todos los datos en las mismas descripciones de los videos que vamos a ir subiendo? Y luego a partir de ahí todo el trato es individualizado. Así es. ¿Ok? Y luego ya saben ustedes, si, dependiendo de la condición y la situación de cada mujer, si ponen una denuncia, ¿ok? O se espera, ¿verdad? Entonces hablábamos del tiempo propio de las víctimas. Entonces si nos das un poquito más de información sobre eso, o sea, no hay presión por parte de ustedes para que ellas pongan. No hay presión, pero sí hay información clara, ¿no? Por ejemplo, México tiene una norma que es la norma 046. Esa dicta los criterios que tiene que ver para la atención de violencia sexual en todo el país, ¿no? Entonces, una de las cosas que marca esa norma es que tiene que haber una atención de emergencia en hospital, ¿no? Esa atención que implica que reciban un tratamiento psicológico en crisis, que después también puedan ser canalizadas a una terapia posterior, ¿no? Como en medida de lo posible reparar ese daño. La entrega de la pastilla el día siguiente, ¿no? Que es esta pastilla de anticoncepción de emergencia, okay, para prevenir dentro de lo posible que se dé un embarazo no deseado. También les garantiza, es una profilaxis, que realmente es como un combo de medicamentos
que lo que hace es que impide, por ejemplo, que haya transmisión de VIH, hepatitis C, hepatitis B, gonorrea, ¿no? O sífilis. Y también en caso, por ejemplo, de que una víctima se haya dado cuenta que está embarazada producto de esa violación, también les garantiza el aborto, ¿no? Entonces, nosotras les brindamos esta información porque luego a veces la norma se hizo muy famosa porque fue muy polémica justamente por la garantía del aborto, ¿no? Entonces, se relacionó tanto al aborto que las pocas personas que conocen la norma creen que solamente sirve para abortar en caso de violación y creen que si no estás embarazada de esa violación, entonces no te sirve, ¿no? Entonces yo lo que hago es como la norma sirve para todo lo otro que creo que nadie considera, ¿no? Porque nadie considera, bueno, ¿qué pasa si después de aquí ahora tengo que tener un diagnóstico de vivir con sífilis, ¿no? Ajá. Y que eso va a tener un impacto en toda mi vida sexual futura, ¿no? Entonces nosotros damos a conocer toda esta información y lo que sí hacemos es que son solo ellas las que deciden si van o no van, ¿no? O sea, no las convencemos de hacer algo que les pueda incomodar, ¿no? Sino más bien les informamos los derechos que tienen, ¿no? Que son derechos gratuitos, además, claro, sí, que son derechos que no se limitan a ser de este estado, ni siquiera a ser mexicana, ¿no? Porque también Nuevo León es tránsito de personas migrantes, también nos ha tocado acompañar mujeres que no son mexicanas y también les decimos, es que también para ti vale la norma, ¿no? Porque si tú sufriste de esto en este país, también tienes esa misma garantía, no necesitas ser mexicana, no necesitas tener ninguna papelería. Y lo principal es que la norma 046 tiene esta reforma en 2016, donde justo reconoce algo muy grave en México, ¿no? Dice, pues México es de los primeros países en violencia sexual, ¿no? Okay, sí, es el número 1 en violencia sexual infantil, ¿no? Y yo le estoy pidiendo a la víctima que el paso 1 sea, va al Ministerio Público, pone una denuncia y el ministerio la canaliza al hospital. Entonces, lo que hace la norma en 2016 dice, ya no les vamos a pedir denuncia. Lo único que les vamos a pedir es una carta bajo protesta de decir verdad, que ese embarazo es producto de una violación. Y para cualquier servicio de la norma pueden acceder sin la denuncia, ¿no? Entonces, hace otro cambio importante reconociendo lo grave del abuso sexual infantil. Dice, si eres menor de 12 años, sí tienes que venir con tus papás, pero si tienes 12 años o más, tú puedes solicitar los servicios sola, ¿no? Entonces son cambios importantes que tiene la norma y que inclusive el propio hospital no lo conoce, ¿no? O a veces el Ministerio Público te dicen, es que tienen que denunciar. No es cierto. Una mujer, si es víctima de violencia sexual, puede acceder a los servicios de esta norma en los hospitales. Aquí en Monterrey o en Nuevo León nada más es el materno infantil y el metropolitano. Okay. Los que sí están garantizando ese acceso a la norma. Estamos haciendo también un mapeo, pero el mapeo es larguísimo, ¿no? Porque yo sí quiero saber, estoy haciendo como unas mini giras internas aquí en Nuevo León para conocer qué pasa en los otros municipios que no somos la zona metropolitana, ¿no? O sea, qué pasa si yo vivo en Allende, si vivo en Iturbide, si vivo en Galeana, si vivo en Lampazos, en Montemorelos, cómo garantiza, ¿no? el municipal que yo tenga acceso a esa norma que tienen en Monterrey, en Guadalupe, en Escobedo. Bueno, no quiero pensar mal, pero si pasa igual que lo que pasa en las fiscalías, o sea, el Ministerio Público, nada más te vas alejando un poquito de la zona metropolitana y te vas a lugares más pequeños, es más difícil. Es mucho más complicado. Hay mucha ignorancia de los servidores públicos, incluso para aplicar medidas de protección a las víctimas, incluso para aplicar exámenes y entonces todo ese tipo de ignorancia pues obviamente con el paso del tiempo trae una mala investigación. Totalmente, de hecho en uno de los municipios que visitamos que fue Iturbide, nos decían es que aquí ya ni siquiera hay atención de mujeres, o sea nos decían las del DIF, dicen ahora, dice con esta administración lo que pasa es que le tienes que hablar al INE en Galeana, la de Galeana viene, entrevista a las mujeres y ya si considera que necesitan la atención se las llevan a Galeana que está a 40 minutos de Iturbide. Entonces pues la atención de emergencia pues obviamente pues no la pueden garantizar, ¿no? Si los propios servicios de salud de los municipios pues están súper limitados, ¿no? Entonces ahorita estamos como en ese mapeo de entender también qué está haciendo el IMSS, qué está haciendo el ISSSTE, ¿no? Que actualmente a partir de octubre de 2022 IMSS e ISSSTE se sumaron como firma con sus logotipos en el lineamiento técnico de atención de aborto seguro de la Secretaría de Salud. Entonces, ahora lo que queremos saber es
pues si ya está tu logo ahí, queremos saber, IMSS e ISSSTE Nuevo León, qué estás haciendo para que tu logo esté en ese lineamiento técnico, ¿no? O sea, cómo están atendiendo la norma y también, pues, todo, ¿no? Los centros de salud, otros hospitales como el universitario, que bueno, es un trabajal también hacer todo ese mapeo, porque aparte una llega a una asociación civil y se asustan también, ¿no? Sienten que les vas a fiscalizar. Y bueno, aparte yo, ¿no? Que aparte como por mi físico parezco así como la ideología de género que tanto pelean, entonces yo creo que dicen, feminista, esta va a venir aquí a prender fuego, ¿no? Entonces también como que hay ese temor cuando llego a pedirles información, les digo, no, es en plan de paz, ¿no? O sea, es como, solo quiero saber, ¿no? Porque quiero entender qué pasa, porque entendiendo qué pasa podemos hacer esas exigencias, ¿no? Claro, ¿no? Y dar más información. Saber Claro, dónde acudir. ¿no? Bueno, ¿y qué hospitales? ¿Son hospitales privados, hospitales públicos o la NOM 046 debe cubrir todo? La norma aplica para público y privado. Ok, entonces público y privado. En lo privado. Personal, y que todo el personal de salud esté capacitado para atender este tipo de situaciones, ¿ok? Entonces, que, o sea, es toda la orientación en cuestiones de delitos sexuales o violencia sexual, que sea... A ver, atención psicológica si es necesario, información sobre enfermedades de transmisión sexual, darle los medicamentos y todo lo que sea necesario para prevenir esta parte. También anticonceptivos, pastilla de emergencia y en caso de que ya esté más avanzado y ya sepa que puede estar o que está embarazada, proporcionarle todo lo necesario para que tengan un aborto seguro. Esto sin necesidad de poner una denuncia. Así es. Solamente dar explicar a lo mejor, ok, damos una carta donde... Es literal, es una carta donde tú dices, yo, Vanessa Jiménez Rubalcaba, hago de su conocimiento que este embarazo es producto de una violación. Sí. Bajo protesta todo lo de que decir verdad, ¿ok? Personas mayores de 12 años pueden ir solas, mujeres y niñas de menores de 12 años tienen que ir acompañados con padre o tutor. Madre o tutor. Tutor legal. Así es. Tiene que ser tutor legal. También esta tutoría legal es importante recordar que en un grado grave de violencia que ha pasado, donde las niñas no pueden estar con sus progenitores, esa tutoría la puede tomar la Procuraduría de Defensa del Menor, la pueden tomar organizaciones civiles de manera temporal para poder decidir, ¿no? En ese sentido. Que, pues en una niña, no sé, el embarazo más pequeño que yo conozco fue de una niña de 9 años, ¿no? Pues te queda claro que por salud, ¿no? Lo más humano que se le puede hacer a esa niña es un aborto. Claro. O sea, totalmente. Yo creo que a todas las menores de cierta edad. Sí, claro, ¿no? Entonces... Pero eso, ¿no? O sea, creo que la gente no sabe la importancia también de por qué se presenta por escrito. Es que si yo presento cualquier escrito en una institución, están obligados a responderme por escrito. Claro, artículo 8 en la Constitución. Esa es la clave. Porque antes lo que hacíamos en nuestra propia ignorancia, ¿no? Te decía, nosotros seguimos en esta curva de aprendizaje porque así ha sido, ¿no? Hemos aprendido a raíz de las mujeres que acompañamos, ¿no? Entonces... Recuerdo que las primeras veces que yo iba al hospital con las mujeres, decía una chava, oye, pues es que fíjate que estoy embarazada, me violaron y sé que es mi derecho a abortar. Entonces una doctora un día le dice en el materno, sí, tienes toda la razón, es tu derecho, pero mira cómo está aquí de embarazadas, me las asustas, ¿no? Entonces vente un día que no haya embarazadas y ya te atiendo. Entonces cualquier persona que haya ido a cualquier hospital público, pero particularmente al materno infantil, está así. De mujeres embarazadas. Siempre va a haber todo el no día. va a haber una manera que tú digas, uy, qué bueno que hoy no hay ninguna para que yo pueda hablar de mis derechos, ¿no? Y el error ahí de nosotras, ¿no? Fue no saber justamente la importancia de presentar un escrito, porque si se hubiera presentado así, el hospital tenía que haber respondido por escrito y ahí es donde no pueden hacer una negativa, ¿no? O omisión, peor aún, te contestan que no, pues justamente siendo violadores de los derechos humanos. Sí, o también las omisiones, también que no te contesten también te da pie. Oye, claro. No me respondiste en tiempo y forma, estás obligado a responder. Y eso no lo sabemos, ¿no? Porque, pues a lo mejor tú como abogada, pues ya ahorita te lo digo tú, artículo tal, ¿no? Y bla, 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 pero pues yo en mi caso como ciudadana de a pie, y que creo que la mayoría no sabe eso, claro. ¿No? Entonces, eso es lo que fuimos aprendiendo y que es parte de lo que promovemos, ¿no? O sea, ¿por qué se tiene que presentar por escrito? Y que no te pidan una denuncia, ¿no? Entonces, ahí es un poco confuso luego para las mujeres porque el hospital sí está regulado por la Ley General de Salud y ellos sí tienen que dar un aviso
de que tienen conocimiento de que una persona que llegó fue víctima de un delito, pero no pueden denunciar por ti. O sea, lo que hacen es dar como una notificación, sin embargo, no es una denuncia, ¿no? Entonces, no lo es. Tendría que ir la persona a ratificar ese aviso y ahí se levanta ya la investigación. Así es. Sí. A ver, y ahorita revisando el proceso de denuncia que ustedes hacen, ¿hasta qué fase llegan? ¿Hasta qué fase les permiten o cómo le dan seguimiento? Nosotras, bueno, respetamos todo donde podemos pasar y no podemos pasar, ¿no? Por ejemplo, en Sejum solamente acompañamos, llegamos a la parte de recepción, estamos con ellas, ya en la denuncia, ya sea con el agente directamente en persona o lo que tienen en las cabinas, lo hacen solas, y en todo este lapso de repente que les dicen, bueno, es que danos 15 minutos para no sé qué, y estar en la sala de espera con ellas, ahí nos permiten estar. En el hospital materno infantil, que es donde yo he tenido más experiencia en acompañamiento a víctimas, a las chicas les preguntan, ¿no? Les dicen a ellas, ¿quieres estar sola o quieres que ella te acompañe? Y en todos los casos ellas han dicho, quiero que me acompañe. Cuando les hacen el examen médico. Ajá, entonces yo ahí he podido estar básicamente casi en todo, ¿no? Menos en la exploración ginecológica, que es privada, pero en todo lo demás prácticamente he estado presente en todo el servicio de la norma, es decir, cuando les dan esta consejería, ¿no? Sobre qué producto de esa violación puede haber una transmisión, la transmisión de alguna infección sexual, les explican qué medicamentos van a tomar, qué efectos secundarios van a tener, cómo se los van a administrar, ¿no? Porque algunos son orales, otros son intravenosos y otros son intramusculares, todo, ¿no? Hasta cuando les dan su juguito con su sándwich al final del todo el proceso, les sacan sangre, ¿no? Para hacer las pruebas rápidas de VIH. Entonces me ha tocado poder acompañar todo ese proceso, ¿no? Obviamente por las cuestiones que son de respeto y de privacidad, que es cuando hablan con la psicóloga y cuando tienen esta revisión con la ginecóloga, ahí pasan solas las víctimas, pero he estado acompañando como todo Muy ese bien, proceso. sí, no, sería ese protocolo correcto, no puede haber, ya para tema de prueba, para cuidar la prueba y la cadena de custodia de la prueba más adelante, sí tienen que ir las víctimas, en estos momentos tienen que estar solas, ¿verdad? Así es. Entonces, y luego fuera de esto, como no son parte en el proceso ustedes como acompañantes, la manera de darle seguimiento es por medio de ellas directamente. Sí, o nos pasan su número, o sea, si denunciaron, nos pasan su número de denuncia o el NUC. Y nosotras, pues también parte del trabajo que hemos hecho es tener cercanía con quienes están en fiscalía, ¿no? Por ejemplo, tenemos muy buena relación con Griselda Núñez, ¿no? Que es la fiscal especializada en delitos sexuales. Y con ella hemos podido tener como la cercanía de decirle, oye, Griselda, hay una persona fuera de fiscalía y no la quieren atender, ¿no? Entonces, gracias también a esa cercanía, pues hemos podido presionar como un poco, oye, no, esta chica no ha tenido respuesta, nunca le mandaron su manera para entrar a revisar su carpeta de investigación, quiere hacer una ampliación porque se acordó de tal dato, ¿no? Y todo eso lo hemos aprendiendo con Griselda, que ha sido también muy, muy respetuosa en el trabajo con nuestra organización, ha sido muy cuidadosa también de establecer como un vínculo sano, ¿no? De decir, oigan, quiero que las organizaciones civiles conozcan la fiscalía por dentro, que conozcan absolutamente todo lo que hay, que conozcan los procesos y que sepan que la fiscalía está abierta, ¿no? Para eso. Entonces, así es como le damos seguimiento, o con las propias víctimas. Mira, o sea, que le decimos, cuando realices tu denuncia, ten bien pendiente el dato de tu asesor jurídico, pide tu NUC, ¿no? O sea, como todos esos datos no los olvides, y cualquier duda le vas a hablar a tu asesor jurídico. Le vas a decir, oye, exacto. Y le decimos, su jale es atenderte, ¿no? Entonces tú le tienes que llamar cualquier duda, la mínima que tengas, le vas a llamar, ¿no? Y así es como le damos ese seguimiento. En las cuestiones, por ejemplo, de las negativas de aborto, realmente ahí descubrimos muchas cosas, ¿no? Porque hubo una chica, nosotros les explicamos, va a pasar esto, y decían, no quiero ir, yo no quiero dejar mis datos en el hospital. Por ejemplo, nos tocó una chica que era de uno de los municipios de acá, de este lado hacia el sur, pero decía, mi municipio es muy pequeño, o sea, yo no quiero hacer nada de eso, se van a enterar, o sea, yo nada más quiero abortar, ¿no? Entonces, algo también bien importante es que el lineamiento técnico de salud o la Organización Mundial de la Salud o la propia fiscalía no tienen definido dónde alguien puede abortar, es decir, no hay una limitación a que si tú quieres abortar, lo tengas que hacer en el hospital, ¿no? O sea, que tu derecho es hacerlo como tú quieras. Yo me puedo ir a Ciudad de México, me puedo ir a Coahuila, puedo abortar en mi casa o lo puedo hacer en el hospital. O sea,
no hay una limitante para el acceso al Claro. aborto, ¿no? Entonces, eso también se los hacemos saber a ellas. Y hay quienes dicen, ¿sabes qué? Yo me siento más cómoda abortando en mi casa con mis papás. Porque ahí es donde me siento más Sí, su protegida, baño, su cuidada, cuarto, sí. todo, ¿no? Y hubo una chica que fue, digamos, con la que se pudo romper este candado tan cerrado que teníamos en el hospital, que le explicamos, va a ser así, esa, puede ser tardado por esto, esto, esto y esto. Y recuerdo que dijo, pero es que si es mi derecho, yo lo voy a pelear, ¿no? Y desde ahí dije, esta es la mera buena, ¿no? Porque esta no, Vamos a poner, sí. sí, me ha tocado. Entonces, Me ha tocado. no, o sea, te emociona. Nos Sí. fuimos, metimos la solicitud por escrito. Claro que en la solicitud, aunque te digo que se necesita muy poco, nosotras aparte le echamos un rollotote abajo, ¿no? Que nos Por si asesoraron. las dudas, digamos. Nos asesoraron unas compañeras abogadas, están en Guanajuato, de una organización civil que se llama Las Libres. Vámonos, ¿no? Se pusieron a poner como todos los argumentos, como todos los posibles, ¿no? Era por esto sí, 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 ¿no? Entonces metemos el documento al Hospital Materno Infantil y ya que lo leen es como de, pues híjole, ¿no? Pues ¿cómo les digo que no? Y nos dicen sí, sí va a pasar. Y citan a la chica en 15 días, ¿no? Entonces me decía la chava, ¿pero por qué en 15 días, vale? Y Eso yo es le bien dije, difícil, es y le muy dije, tormentoso ¿sí? para una muchos no entienden, pero es muy tormentoso para una mujer víctima de un abuso sexual, una violación, que está embarazada, vivir con eso Claro. 15 días. O Sí, sea, ella tenía 7 muy semanas complicado. en ese momento, ¿no? Hay gente que dice, yo prefiero matarme, no quiero estar así. Exacto. No lo puede entender la gente, pero es muy difícil. Sí, porque no lo han pasado. Claro. Y a lo mejor, a veces aunque lo pases, creo que solamente quien está viviendo la situación que sea, es la única persona que puede saber qué está sintiendo, qué le asusta, qué le atormenta, qué le genera ansiedad, qué le da felicidad, qué le da tranquilidad. Solamente una puede saber eso sobre sí misma, ¿no? Sí. Entonces le digo, pues yo creo que nos dicen 15 días porque van a buscar cómo decirnos que no. Le digo, yo creo, yo no sé, ¿no? Total, nos vamos y más o menos como a los 5 días me escribe, ¿no? Me dice, oye, Vane, fíjate que me está escribiendo una doctora y me dice que si denuncio todo va a ser más rápido, pero que me denuncie denunciar. Y le dije, ¿tú quieres denunciar? Y me dijo, no, yo no quiero denunciar, No, ¿no? eso es revictimizar. Entonces le digo, Empezar. y le dije, si tú no quieres, no denuncies. Y le dije, dile esto. Y yo le tiro mi rollo. La norma dice, ta, ta, ta. Y me dice, ya, Vane, mejor dile tú, ¿no? Porque yo me siento muy incómodo. Yo, dame el número de la médica, ¿no? Entonces ya le escribo yo a la médica, ¿no? Yo bien salsa, oye, mira que tú, que habla. Y me dice, oye, no, espérate, es que la norma también dice que tenemos derecho a informar sobre la denuncia. Y le dije, pues sí, pero ella no quiere denunciar. Y le dije, pero lo único bueno, le dije, es que pues me estás diciendo que conoces la norma, ¿no? Y eso me da gusto que en el hospital la conozcan. Y me dice, no, yo no soy del hospital, ¿no? Yo formo parte de un programa federal que se llama Programa Aborto Seguro. Y yo así, en la vida lo había escuchado, ¿no? Y ya me empieza a explicar, forma parte de la Secretaría de Salud, está financiado por el gobierno federal, bla, bla, bla. Entonces ya Presiona el enlace en el hospital. Ajá. El programa Aborto Seguro Okay. tiene que estar en el hospital. Okay. Tiene que tener como una oficinita, un lugar. Replican, algo. deberían de replicar Ajá. en todos los estados. Sí. Porque la norma 046 lo que garantiza es la IVE, que es la interrupción voluntaria del embarazo. Es decir, si tú fuiste o estás embarazada por haber sido víctima de violación, no es obligatorio que abortes. Es decir, es tu derecho a decidir si continúas o no. Y el otro término que conocemos como ILE, que es la interrupción legal del embarazo, se refiere a los estados que ya han modificado su código penal o sus reformas o han reformado algo para reconocer el aborto como algo legal, como Ciudad de México, como ahorita Hidalgo, que son 12, Oaxaca, van 12, ¿no? Baja California, claro, así, ¿no? Entonces, pues me interesó mucho lo que me dijo esta médica y le dije, danos una cita, ¿no? Déjanos ir a la Secretaría de Salud, platíquenos del programa, ¿no? Déjenos presentarnos con ustedes. Y fuimos, ¿no? Nos recibieron al día siguiente en la Secretaría de Salud y justo les decía lo que tú dices ahorita. ¿Cómo le pueden decir a una víctima que se espere 15 días, ¿no? Y yo le decía, ¿por qué? ¿Por qué si le van a dar pastillas? Un aborto de 7 semanas. O sea, no es una cirugía, no le van a hacer estudios médicos, no se va a internar. O sea, ¿por qué tienen que esperar 15 días, no? Entonces ya en la plática con ellas, nosotras les dijimos, ¿no? Como, y eso se lo dije también con las mismas palabras a Samuel, ¿no? Al gobernador. Es, ustedes garanticen lo que está escrito en la legalidad, ¿no? Solo eso cumple. Todo lo que no esté escrito ahí,
lo vamos a seguir garantizando nosotros, ¿no? Entonces nada más le decíamos, con lo que dicen, nada más hagan su chamba, ¿no? Claro, nada más eso háganlo bien. Dices, Y la única ventaja que salió de ahí es que al día siguiente la programaron, ¿no? Entonces me escribió la chica, me dice, Iván, ya me hablaron del hospital, que me presente, no quiero ir sola, ¿puedes ir conmigo? Sí. Entonces recuerdo que llego al hospital y me encuentro 5 médicas de la Secretaría de Salud, ¿no? Y te dije, ay, qué casualidad, ¿no? Que andan acá. No, es que venimos a observar el caso. ¿Por qué? A observar, ¿no? Entonces, fíjate. Como si fuera... Podemos hacer este conteo, ¿no? Sí. Entonces nos pasan a la oficina de la psicóloga y estaban las 5 médicas, entran 2 de ellas y la chava nerviosa, yo también nerviosa, ¿no? Como era la primera vez que sentíamos que se iba a lograr. Y de rato tocan la puerta y eran 2 agentes de la fiscalía, ¿no? Y luego me dice la médica, es que llegaron los de la fiscalía. ¿Para? Y entonces pues esa fue mi pregunta, le dije, ¿para qué? Y me dice, para recoger el cuerpo. Mi misma pregunta, y dije, ¿qué está pasando? Lo que dije yo, ¿cuál cuerpo? ¿A quién mataron? Sí, claro. Dije sí. yo, ¿cuál cuerpo? Digo, así digo como conocimiento general a quien nos esté viendo este video, a las 8 semanas el saco gestacional es como una bolita así. O sea, todo el saco. Todo el saco. Sí, todo el saco. Todo el saco gestacional, ¿no? O sea, es una bolita así. Entonces yo decía, ¿cuál cuerpo? ¿De quién, no? O sea, total, entran los agentes, la empiezan a interrogar a ella, le preguntan que por qué no quiere denunciar, que piense bien sobre los beneficios de la denuncia, que lo mejor sería si ella interpusiera la denuncia. Total, empiezan a crear un rollo. Sí. Ella dice que no quiere denunciar, volteaba conmigo y me decía, no quiero, vale. Dije, si tú no quieres, es no. Y le hicieron firmar una carta donde renunciaba a sus derechos como víctima, hace una cartota así enorme. Completamente inconstitucional, eso bueno, no es fíjate, posible. yo no lo sabía. Eso no es posible. La firmó. Después de eso, volvieron a tocar la puerta y en esta ocasión, fíjate, ya eran las 5 médicas y los 2 de la fiscalía, llevamos 7. Después de esos 7, tocaron la puerta, eran 2 licenciadas de la Comisión Estatal o Especializada de Atención a Víctimas. Igual se presentaron, le preguntaron que por qué no quería denunciar, que lo pensara bien, que lo mejor era denunciar, que viera todos los beneficios que eso le traía, que jurídicamente cuando una persona era nombrada como víctima, tenía tal y tal y tal ventaja y tal y tal y tal derecho. Ella igual me decía, no quiero. Le hicieron firmar otra carta donde tenía como que darse por enterada que habían ido, que habían intentado que denunciara y que ella renunciaba a esos derechos, ¿no? Ahí llevamos 9 personas. Después llegaron 2 más de la Agencia Estatal de Investigaciones. A lo mismo, palabras más, palabras menos, pero luego es muy imponente porque pues llegan con las armas, las botas estas como de soldados, ¿no? Claro, toda la sí. actitud. Firmó otra carta, ahí llevamos 11 personas, 3 cartas. Finalmente llegó la ginecóloga, llegó con su asistente, por fin le explicó el procedimiento, qué es lo que es el medicamento. Fue la primera, ¿no? Bueno, después del acompañamiento que tuvo conmigo, fue la primera que le dijo, este es tu derecho, ¿no? Y que fue más sensible, ¿no? Que fue como la más humanizada dentro de todas, ¿no? Bueno, aparte de la psicóloga, que la psicóloga del materno infantil, de verdad, mis respetos, ella siempre fue muy humana, pero pues no tenía como el alcance o la posibilidad que tiene la médica de brindar las pastillas. Pero para entregarle las pastillas, fíjate, ahorita que te platicaba de víctimas anteriores, que te digo que les inyectan, que la intramuscular, que las pastillas, todo era como, estas son las pastillas, tómatelas, bla, bla, bla. Acá le hablaron a una fotógrafa, llega así la fotógrafa con su chaleco así profesional, se puso guantes de látex, como si fuera fotógrafa forense, no sé si existirá ese término, se puso unos guantes de látex, estaba la receta, las 5 pastillas, porque es todo lo que se necesitaba, 5 pastillas para el aborto, y con una camarota así profesional y le toma la foto a la receta, ¿no? Y yo decía, como, ¿por qué no? O sea, lo que veo es todo el estigma que está detrás, ¿no? Y luego llegaron otra vez los primeros agentes de la fiscalía a pedirle a la médica sus datos personales, su dirección, su número de cédula. Entonces entiendo por qué luego el personal médico se quiere negar, ¿no? Porque también los están como asustados de que algo les pudiera pasar, ¿no? Como si estuvieran haciendo algo malo. Cuando la misma norma 046 protege a todo el personal médico de que, digo, para que una mujer mintiera, ¿no? Para conseguirse un aborto gratis en el hospital es muy complicado, ¿no? Porque nadie se va a querer chutar todo eso que todo acabas lo que de estoy comentar, platicando, ¿no? Cuando se puede comprar el medicamento
en farmacia y ya, ¿no? Y ya ahí buscan información en internet. Así de simple, ¿no? Entonces nadie va a chutarse como toda esa historia solo por mentir y tener un aborto gratis, ¿no? Pero si llegara una que mintiera, por ejemplo, ¿no? Para tener el acceso a este aborto, todo el personal médico está cubierto por un principio que se llama principio de buena fe, es decir, como ellos creyeron en la palabra de la víctima, no tiene ninguna consecuencia legal. Entonces no hay como ningún argumento para que el personal médico se asuste de proporcionar un servicio de salud, ¿no? Porque al final es lo que es. Y otra, ¿no? Que no puedes, o sea, primero siempre se le tiene que reconocer que lo que está diciendo es verdad. Es verdad, claro. Sí, ¿no? y después de eso, como dices tú, si mintiera, es que ¿cómo vas a saber si mintió? O sea, claro. Eso no es posible. Pero aparte, lo más importante es que el personal médico no tiene una capacidad de investigación. No son detectives. Ni pueden hacerlo. O sea, no es su jale. Su chamba no es esa, ¿no? Aunque lo crean, aunque lo deseen, aunque lo piensen, aunque se lo imaginen, aunque ese no es su trabajo, ¿no? Su trabajo es proveer de servicios de manera salud. Objetiva, claro. Punto, ¿no? Sí. Entonces, ese es el primer caso donde la norma 046, digamos, tiene todo el cumplimiento completo que incluye el servicio de aborto aquí en Nuevo León. Y que usted lo observaron. Se da en 2021. A raíz de ahí, claro que ha habido un avance porque ¿qué es lo que nos permitió? Pues primero conocer que existe este programa federal, luego acercarnos a los hospitales, poder hablar con los médicos del materno, con médicos y médicas, poder como hacer, digamos, pavimentar el camino. Porque ¿qué pasa ahora? Ahora es mucho más fácil. Ahora si una víctima me dice, oye, fíjate que me pasó esto, yo no quise denunciar porque tenía miedo por esto, por esto y por esto, pero hoy me entero que estoy embarazada, digo, ni te preocupes, ¿no? Si tú quieres abortar por medio de la norma, le vas a hablar a esta doctora y vas a decir que vas de parte de nosotras y vas a tener toda tu atención, ¿no? Entonces, y ya claro todo que se acortó, protocolo, claro, ¿no? y movimiento que... Porque antes yo me llegué a pasar en el materno hasta 7 horas, ¿no? Sí. ¿No? Porque aparte es eso, ¿no? Como todo hospital público, pues no es como que llegues y luego te atienden, ¿no? Van atendiendo conforme lo que se considera una emergencia, ¿no? Entonces, aunque la norma dicta que una violencia sexual debe ser atendida como emergencia, también entiendo que más allá de la norma o ajeno a la norma, todo el sistema de salud está muy complicado, ¿no? O sea, el sistema de salud en general es malo, ¿no? En el sentido que luego a médicos y médicas se les exige, tienes que ver tantos pacientes en este día, sí o sí, ¿no? Así los atiendas como rapidísimo. Entonces, vaya, entiendo también que no es solo como no queremos seguir el servicio de la norma, sino que hay otros factores o deficiencias del sistema de salud que los llevan también a eso, ¿no? Como decir, pues me encantaría atenderla ahorita, pero si tengo 10 embarazadas que rompieron fuente, pues me voy a ir sobre estas 10 embarazadas que rompieron fuente, aunque la norma diga que esto es emergencia médica, ¿no? Entonces, claro, es un montón de cosas que, digo, más allá de la norma se tendrían que resolver, que son mucho más complejas. Fíjate que ahorita quiero tocar un punto, pero antes de eso quisiera hablar de, ahorita que empezaste a contar todo lo de que llegaron y que les dijeron y que firma aquí, que firma allá, creo que es importante, ¿verdad?, que sepan que son delitos que no prescriben, que pueden en algún momento cuando consideren hacerlo, poner la denuncia, por el motivo que quieran. A veces la víctima de un delito sexual no busca una sentencia, busca otras cosas en el camino, o sea, el reconocimiento a la verdad, a veces la reparación del daño, a veces las medidas de protección, las medidas cautelares, que la persona se aleje, busca mucho esas cosas y no tanto a veces la sentencia. Cuando viene la sentencia, obviamente eso le garantiza la justicia, que no quede impune el delito y la tranquilidad de muchas cosas, de que esa persona no le va a hacer lo mismo a otras y a ella misma, ¿no? Porque a veces dicen, oye, es que ya me violó, pero aparte tiene fotografías mías, claro, y aparte me da miedo que me mate o me da miedo que le haga esto a otras personas, claro, porque hay asuntos y los he llevado yo, o sea, que son los padres los que cometen el abuso sexual, médicos también. Entonces se hace una cadena, ¿no? Un problema muy grande. Entonces es importante que sepan que firmen lo que firmen, no pasa nada. Los derechos humanos son irrenunciables, no pasa nada, pueden ir a presentar su denuncia más adelante, al momento que quieran, pueden pasar 10 años, 15 años, 20 años, no importa, porque hay algo que en materia legal se le llama el tiempo propio de la víctima, en delitos de violación o en delitos sexuales, que habla, sobre todo porque hay muchas personas, mujeres, que no están
empoderadas o que simple y sencillamente no tienen alcance de saber qué les pasó. Y a veces nos impresionamos y decimos, ¿cómo? No puedes saber. Hay muchas mujeres que no saben lo que les pasó. Sí, porque está normalizada la violencia. Sí, porque son muy pequeñas o piensan es que es normal, es que y las cosas no son muy claras, ¿no? Y a veces lo saben hasta que ya pasó el tiempo, hasta que ya salieron del núcleo de violencia o de la familia y empiezan a darse cuenta, cuando empiezan a tener más información, cuando empiezan a vivir solas y entonces ahí empiezan o son económicamente independientes, empieza otra etapa con información, empoderamiento y pueden ir a denunciar tiempo después. También hay otra situación, como lo decías tú, el miedo, la estigma social. Entonces esas situaciones son preponderantes para que las mujeres no quieran denunciar en un momento, pero más adelante lo pueden hacer si quieren. Sí, nosotros también hacemos esa información, es decir, puedes denunciar cuando tú quieras, no es como te lo digan ellos, ¿no? O sea, porque... Y fíjate que, bueno, yo que no tengo todo este conocimiento que nos acabas de compartir como en el tema legal, pero pues soy persona, ¿no? Y también me doy cuenta que hay veces que no sabes cómo vas a reaccionar a un shock. O sea, no sabes cómo vas a reaccionar a algo que te sorprende. A mí me pasó, digo, con una cosa bastante simple, ¿no? Nosotras en pandemia, meses antes de que empezara la pandemia, vendimos el carro y como trabajamos de manera independiente, pues no hay un ingreso fijo, ¿no? Entonces le digo, vamos a esperarnos un rato, ¿no? Como ahorrar y luego ya, pum, pandemia, ¿no? El caso es que nos quedamos más de 2 años sin carro. Al final nos sirvió para ahorrar, pudimos comprar un carro, etc. Entonces recuerdo que yo tenía, no sé, una semana con el carro, ¿no? Entonces iba a la papelería y me subo, ¿no? Me parucho el cinturón y volteo. Y no trae espejo. Y volteo al otro lado y digo, ¿trae el otro? ¿No? Y me quedé así como... Y hasta me asomé así como dije, a lo mejor se está reflejando negro, ¿no? O sea, yo no estoy viendo bien porque el carro está nuevo, ¿no? Porque... Y volví a ver, no, sí se lo robaron. Y yo, el otro también, ¿no? Bueno, pero sigue siendo todo en automático, ¿no? Aprendí el carro, fui a hacer mis vueltas, y cada que tenía que voltear los espejos, decía, los espejos, ¿no? Llegué a la papelería, me bajé, cuando me subí otra vez y me eché en reversa, volví a voltear a los espejos y dije, no tiene espejos, ¿no? Y ahí fue cuando le marqué a Sandra, le robó los espejos al carro. O sea, lo que voy es que es algo como tan banal, pero me refiero a que yo no sabía cómo podía reaccionar ante mi sorpresa de lo que pasó, ¿no? Nunca sabemos, porque no lo tienes planeado. Si para mí fue algo tan simple, ¿no? Y que los volví a ver una y otra vez, y los volví a ver, y como que sabía que los habían robado, pero mi mente tenía esa esperanza, no, a lo mejor divagué, ¿no? Y no se los robaron, porque estaba en ese shock de esa sorpresa. De verdad es que no logro dimensionar qué puede sentir una mujer, cómo se puede sentir una víctima después de algo tan grave como que hayan usado tu cuerpo sin tu consentimiento, ¿no? Y luego sumarle vulnerabilidades o situaciones que haya sido tu papá, tu hermano, tu tío, tu jefe, tu novio, ¿no? Alguien que amabas, tu esposo. Recuerdo mucho también el caso de una chica que ella era súper callada, ¿no? Yo me acuerdo que íbamos en el taxi y yo le quería como sacar plática de otra cosa, ¿no? Como de, ay, ¿qué te parece? Porque aparte era de Oaxaca, ¿no? ¿Y cómo te ha ido acá en Monterrey, no? Y bien, sí, ¿no? Y ya cuando después ella quiso platicarme, pues hasta, o sea, fuimos a toda la atención del materno, después saliendo de ahí fuimos a comer, y en la comida me dice, es que yo vine de Oaxaca, llegué hace un año, ¿no? Me mandó mi mamá para acá para que tuviera una mejor oportunidad. Dice, pero el esposo de mi tía fue el que me hizo todo, ¿no? Dice, yo tuve mucho miedo de denunciar y de venir aquí porque él es policía del C4. Entonces es como... Pues claro, ¿no? Ese miedo. Y ella me decía, él me dice, es que si tú denuncias, o sea, yo conozco a todos los policías, es que a mí nunca me van a hacer nada. Es más, te van a hacer a ti. Sí, que fue lo que pasó en el caso Atenco, ¿no? O sea, de que, claro. Bueno, no había ni necesidad de que les pusieran un arma a las chicas. Veían lo que les decían a otras y les tomaban fotografía y decían, tienen mi cara ahí, o sea, me van a buscar. Claro, hay muchísimo y entonces miedo. Decían, pero no te obligaron. Pues es que no es necesaria o que me obliguen por sí, no un arma. Amarrar, claro. Hay una fuerza moral también que también está dentro del delito. O sea, cualquier persona que sea obligada por cualquier situación, una amenaza o moralmente, se puede dar esta situación, ¿verdad? Sí, y entonces nosotras entendemos esa parte y también que falta muchísima sensibilización y respeto por parte de las autoridades, ¿no? Porque algo que ha pasado, por ejemplo, también cuando han denunciado en la casa, terminan su denuncia virtual y el mismo agente o la gente que les atiende les dice, oye, pues es necesario que por la gravedad de tu delito te presentes en el CEJUM, bla, bla, bla.
y le preguntan, ¿tienes manera de moverte? O sea, te pueden llevar ellas, te puede llevar un familiar, tú puedes trasladarte, o si quieres, te pueden mandar una patrulla. Entonces, algunas han dicho, yo prefiero la patrulla, que vengan, me lleven, me traigan todo. Entonces, una vez que llega la patrulla, claro que mis vecinos yo creo que a veces espantan porque de repente llegan tres granaderas y otra vez. Porque luego nos ponen en el grupo, están bien vecinas, sí, todo bien, ¿no? Es esta cosa, ¿no? Entonces llega, esa vez entra una policía mujer, habla con la víctima. Nosotras, de hecho, en nuestra sala la modificamos, pusimos una puerta de vidrio, pues para tener privacidad, para que no se escuche nada de la casa, etcétera, ¿no? Entonces llega la policía, está ahí con la víctima, y de rato yo salgo, ¿no? Pues eso, ¿no? Para anunciar, estacionar la patrulla, esto y lo otro, y pregunta un policía a otro, oye, ¿por qué venimos acá? Y contesta uno que está justo en la puerta de la casa, por una violada. Dice, güey, o sea, es como, no sé, como ese tantito gramo de sensibilización. Se supone que sí hay, tienen cursos de derechos humanos, acercamiento con víctimas. Sí, los tienen, pero no les importan. Yo un 8 de marzo, aplican, no, este 8 de marzo, el pasado, me invitaron a no sé cómo se llama la Universidad de la Policía que está en Santa Catarina. No recuerdo. Universidad de la Ciencia de no sé qué. Pues me invitaron porque era 8 de marzo y fui a una plática con los estudiantes policías, ¿no? Y estaba así el auditorio y había un porcentaje, no sé, a lo mejor unos 20 o 30 policías dormidos, ¿no? Dormidos, ¿no? Entonces sí, sí me atreví a decirles, digo, qué bueno que tengan esa confianza de dormirse, ¿no? O sea, tú estás dando la plática. Estábamos en un panel, éramos tres. Pero es buenísimo, tres invitadas. Con alguien que es aburrida. Éramos 3 personas, estábamos en ese panel y les decía yo, qué bueno que se duermen aquí, porque eso nos permite a nosotras como activistas saber lo poquito que les importa el tema, ¿no? Dije, porque si el foco de atención. Claro, yo decía, si ellos tienen sueño, que viven aquí 4 meses, 6 meses, no sé cuánto tiempo viven ahí, lo imagínense yo el sueño que traigo si vengo desde Guadalupe, ¿verdad? Tuve que venir temprano para presentarme aquí. Y los empiezan a sacar, ¿no? Los jefes de bola los paran, digo, no, o sea, qué bueno que sepan lo poco que les importa entender la problemática de las mujeres. Vale, ahorita que hablabas del poco conocimiento de los policías o la poca empatía que tienen sobre estos temas y sobre el trato a las mujeres víctimas de violencia sexual, pues también es algo que vivimos con nuestras autoridades ya, o sea, con el Ministerio Público, ahora tanto el orientador como el Ministerio Público investigador. Yo creo que nos puedes orientar un poquito ahí. ¿Qué hacen ustedes cuando se les presenta cierta resistencia del Ministerio Público? Ya pasaron la fase de la denuncia, ahora sigue la fase de la investigación. La primera fase, ¿qué hacen ustedes como para ir empujando? Primero, sostener a la víctima y luego también empujar a la autoridad. Pues la verdad lo que más hacemos es corajes. O sea, es que sí, es un dolor de cabeza. Fíjate que en la oportunidad que he tenido, tanto como con Griselda como fiscal o en los hospitales, algo que es bien importante en toda esta cadena de gente que atiende y que nadie considera nunca, son los guardias. Los guardias, ya sea el guardia de la fiscalía, el que está en la puerta, el que está fuera del hospital, son el primer contacto con las víctimas. Y son a los que nunca se considera para capacitar, los que, o sea, como que se asume que es el de la puerta y no miden el impacto que puede tener una víctima, porque todas las veces que fui al materno, la primera resistencia era el guardia, ¿no? Cuando les decíamos, es que venimos un protocolo de abuso y nos decía, ¿y la denuncia? Y yo decía, ya no se requiere denuncia, ¿no? No, sí se requiere, no se requiere, sí se requiere, estamos, no se requiere, sí, no. Y recuerdo que uno le dije, oiga, desde 2016 ya no se requiere denuncia para esto, ¿no? Y usted me dice, yo estoy aquí desde 2015 y sí se requiere, ¿no? O sea, así como, entonces, como dependiendo del caso, ¿no? En unos casos sí he utilizado como la amenaza, ¿no? Decirle, oye, dame todo tu nombre porque te voy a reportar porque estás violando los derechos de una víctima, ¿no? O estás interfiriendo en eso. Y ya con eso se asustan y te dejan pasar. Pero sí creo que es importante que consideren eso, porque otro caso que fue igual con un guardia, ahí yo no estaba presente, fue por teléfono. Me habla la tía de la víctima, que era una adolescente que había sido secuestrada, había sido violada y la habían encontrado tirada, ¿no? En algún punto, la encontraron 3 días después de eso, van directamente a fiscalía, eso es un sábado en la noche, y el guardia les dice que no, que no pueden pasar porque no hay personal, porque es sábado en la noche, que mejor se espere a que se tranquilice la muchacha y que ya más calmada vaya el lunes, ¿no? Afortunadamente la tía me habla y le dije, no, o sea, eso... No, te tienen que atender ahorita. O sea,
¿qué más quieren, no? O sea, es como todas las agravantes, ¿no? O sea, claro. Secuestro, violación, menor de edad, ¿no? Es como, ¿qué más quieren que le pase a alguien para que te atiendan pronto? Y ahí le hablamos a Griselda, recuerdo que era de madrugada, no sé si era la 1 o 2 de la mañana, nos contestó y me dijo, no, por favor, que no se muevan de ahí, dame chance, ahorita mando a alguien que atienda, ¿no? Pero digamos que esa enorme ventaja o ese privilegio lo tenemos nosotros como organización civil, que hemos tenido esa cercanía, que se ha creado pues ese vínculo de poder, ese contacto, pero no es una realidad de las víctimas, ¿no? Sí, o sea, no es una la realidad de la mayoría. Híjole, sí. Pues no me contesten, déjame le hablar a una fiscal. No es así, ¿no? Entonces, la idea sería que nunca tuviera que pasar eso. Entonces, creo que una cosa importante es que se tienen que capacitar a todas las personas que están en contacto con una víctima, incluyendo a los guardias, ¿no? O sea, todos. Todo el personal, ¿no? El que te dice dónde estacionarte, el que te abre la puerta, todos deberían saber ese protocolo. Y lo que hacemos nosotras, pues es la verdad es que es como estar como cuchillito de palo, ¿no? O sea, les hablamos, les mandamos correo, les volvemos a molestar. Y claro que sé que se molestan, ¿no? Y también entiendo que luego nos odien un poco, ¿no? Porque pues un día nos dijo uno, es que somos bien poquitas personas, ¿no? O sea, somos como 70 fiscales y hay 45,000 denuncias, ¿no? Entonces, como, ¿qué hago? Y yo decía, pues ya sé, pero pues yo también tengo a alguien, ¿no? Como que me está aquí presionando y pues hay que darle, ¿no? Hay que seguirle. Entonces lo hacemos pues con las herramientas que tenemos, ¿no? Que es teléfono, WhatsApp, correos, ¿no? Estarles ahí poniendo gorro. Y a las víctimas también lo que hacemos no es crearles falsas expectativas, ¿no? O sea, también somos muy conscientes de que no le vamos a decir, mira, tú vas a denunciar hoy y mañana van a estar teniendo el pelado, porque no es así, ¿no? También les explicamos que pues es eso, ¿no? Que la fiscalía no tiene como la resolución más eficiente, ni inclusive en los casos más graves, ¿no? Que podríamos mencionar muchos muy mediáticos aquí en Nuevo León, ni así, ni la presión mediática, no digo, el caso como más relevante o más reciente es el de Devani, ¿no? Claro, sí. Ni la presión mediática, nada ha logrado en ese caso que avance. Se cometieron todos los errores. Un paso, ¿no? Sí, pero ni eso ha logrado hacer de algo avanzó, ¿no? Entonces, somos claras con esas expectativas, ¿no? ¿Qué vas a esperar de la fiscalía? Que sí lo van a hacer, pero lo van a hacer muy lento y que hay que estar atrás de ellos, ¿no? O sea, podemos ser nosotras, puede ser tú, pero hay que estar atrás de ellos, ¿no? Y también, como decirles, yo les puedo estar diciendo, ¿no? Que le apuren, pero a mí no me dan la información que a ti te van a dar, ¿no? También claro, esa parte, o sea, tú como víctima, tú tienes un acceso al que yo jamás voy a tener por la protección de tus datos, tu privacidad, etcétera. Entonces, también explicarles que ellas tienen que estar ahí con su asesor jurídico duro y dale, ¿no? O sea, de, oye, no te olvides de mi caso, ¿qué ha pasado? ¿Cómo va la investigación? ¿Le respondió, no le respondió? ¿Encontraron, no encontraron? ¿Qué hace falta? ¿Qué aporto? O sea, estar duro y dale ahí porque, pues sí, no tenemos un servicio que sea eficaz en ese sentido, ¿no? Claro, mira, ahorita que mencionan lo del asesor jurídico, hay mucha gente que no sabe que el asesor jurídico es el abogado de las víctimas, es el abogado público de las víctimas, ¿verdad? Pero pueden tener privado los que tengan, las mujeres que puedan pagarlo, pero si no tienen derecho a este abogado público que les tiene que representar durante todo el proceso penal, ¿verdad? Entonces, esa es una herramienta. Obviamente también ellas pueden ir y presentar escritos, pueden ir y presentar solicitudes, siempre tendrían que ser acompañadas de una asesoría legal, que es lo oportuno, porque sí se van a topar con muchas situaciones. Ahorita que mencionabas el tema de la capacitación del personal, fíjate que algo bien curioso, los tratados internacionales y las sentencias de la Corte Interamericana a las que estamos obligados nosotros como país, sobre todo cuando hemos sido sentenciados como país, por ejemplo el caso Atenco, estas sentencias van muy encaminadas no a castigar o a poner una pena, sino a reparar y a prevenir, ¿verdad? Hacer toda una estructura y todos unos cambios en sistemas, en políticas, en instituciones, para que vayan encaminadas a que voy a prevenir y voy a corregir y voy a repararle a la víctima de manera muy personal y particular. Entonces, también trata otros puntos porque se hacen muchos estudios durante estos procesos y uno de los estudios es eso, o sea, el personal está capacitado, pues no, pero lo que dice la Corte es que no es que el personal esté capacitado,
es que tú tienes que elegir a la persona correcta para el puesto. Claro. Entonces ahí está una situación bien importante. Sí, sabemos, ¿verdad?, que en México, en las instituciones públicas, sobre todo Fiscalía y algunas otras, ¿verdad?, que hay un tema terrible que entra la prima de no sé quién, la hija de no sé quién, entonces sí, no muchas veces son el personal que está ahí en esa unidad de investigación, viendo delitos de género, viendo delitos de violencia contra la mujer, es una persona que siente y tiene afinidad con la situación y que trae también una trayectoria o está preparado, o sea, y de que hay personas, obviamente, en esta sociedad que pueden representar o estar en esos puestos, pues los hay. Entonces ahí viene la situación, porque decían, no, a ver, espérame, no es que estés capacitado, no, o sea, la capacitación es importante, la debes de tener. Es que la persona que está ahí no es la persona que debe estar, o sea, tú tienes que elegir de manera diferente. Entonces lo que hacen mucho aquí en la fiscalía es déjame elijo mujeres, porque las mujeres van a entender lo que siente otra mujer. Y yo como abogada litigante, abogada penalista, te digo que pasa a veces lo contrario. Incluso muchas veces pedimos que nos cambien de fiscal, y cuando nos cambian de fiscal y nos ponen un hombre, empieza a trabajar de manera más rápido el asunto. Entonces no necesariamente el género va a ser como el punto de partida de que, bueno, porque es mujer la que está del otro lado. Bueno, sí es mujer, pero a lo mejor tiene una vida muy sesgada, muy cuadrada y no piensa en muchas situaciones. Entonces van a toparse con eso las víctimas, obviamente, con muchas situaciones. Van a toparse con ministerios públicos que son ex policías, y ahorita que mencionabas eso, si cuando eran policías y tuvieron capacitación se dormían y cambiaron a ser ministerios públicos porque querían, no sé, tener a veces no lo hacen por el tema de la ética o porque les esté hablando la profesión para ejercerla, sino porque van a ganar más o tienen la oportunidad de corromperse más, ¿verdad? Hay de todo. Y entonces se toman con las situaciones. O sea, yo como abogada me topo de que cuando voy y me presento y me dice, bueno, soy la asesora jurídica de fulanita, y lo primero que me preguntan, oye, ¿sí pasó? ¿Está diciendo la verdad? Oye, ¿no será que es venganza? Oye, pero hacen cada cuestionamiento que te lo juro que estoy a punto de grabarlo nomás para tenerlo grabado, ¿verdad? Porque una vez también me decían, o sea, porque una de las víctimas dibujó, era una niña, entonces dibujó un objeto con el que le hacían los tocamientos y sacó unas palabras que ni para qué repetirlas, pero bien ofensivas, o sea, es que eso se me hace que no es el pene, o sea, se me hace que no es, puede ser cualquier cosa, y, o sea, no necesitas ni siquiera cuestionar lo que sea, el dibujo como tal ya representa todo, y el hecho de que digas, oye, es verdad, y ya entrevistaste a la niña, le digo, ¿cómo voy a entrevistar yo a la niña? Claro. Sí, o sea, no la puedes ni entrevistar tú, y me dicen, claro que sí, la puedes entrevistar, le digo, no. Entonces, esas cuestiones se van a topar, como dices, bueno, esa mujer tuvo la oportunidad de pagar una abogada, pero la mayoría no lo van a tener. Entonces, sí es importante que sepan que aunque estas situaciones van a aparecer, pues hay que seguir adelante con el proceso. Y también que sepan algo importante, con el solo hecho de solicitar el cambio de ministerio público se lo pueden dar. No es necesario que establezcan una causa o un motivo. O sea, sí, yo no puedo trabajar con, o sea, no me entiende, no me da mis citas, por el motivo que sea, pueden solicitar el cambio y se los tienen que dar. Entonces, sí, puede cambiando el ministerio público de criterio, las cosas funcionan mejor. Sí, yo por ejemplo soy más tranquila, pero Sandra es más salvaje, ¿no? O sea, Sandra sí, cuando ha habido... Tienes que decir quién es Sandra, porque Sandra, la has mencionado muchas veces. Sí, Sandra es mi pareja, pero además es codirectora de la organización civil, es con quien inicié todo este trabajo, ¿no? Y por, no solo con, sino por quién, ¿no? Porque ella había tenido un trabajo previo en derechos de mujeres en otros países, ¿no? Porque ella es de Monterrey, pero vivió fuera de aquí de Monterrey. Y ya le invitamos y va a venir pronto. Y súper, ¿no? Pero sí, no, Sandra es de tronar el dedo así en la denuncia virtual y la está revictimizando. O sea, o preguntas lo que tienes que preguntar o cambiamos de agente, ¿no? Y ya Sandra dice, yo soy director de la organización civil y pum, entonces lo sentencia y vámonos, ¿no? Y se aplaca, ¿no? Yo no me meto así, pues sí les digo a las víctimas, si te sientes incómoda, pide cambio, ¿no? O sea, le puedes decir o le puedes como, porque aparte todo queda grabado, o sea, tú puedes decir, me siento incómoda por esto, ¿no? Entonces sí, pues te digo, realmente ha sido ahí como a prueba y error, ¿no? Intentando las cosas como nosotras creemos que las haríamos y así hemos compartido esa información y en cierta manera ha funcionado, ¿no? Porque
creo lo que a lo que nosotras nos mueve, pues es la conciencia pura, ¿no? De entender que estamos pidiendo un acto de justicia, ¿no? Entonces desde ahí partimos, claro, sí, en todo momento, ¿no? Y luego por eso a veces pues es tanto coraje de ver cómo las tratan o lo lento que es todo, porque pues es que no estoy pidiendo como nada extraordinario. No, las medidas de protección, se tardan mucho en aplicar las medidas de protección. Solamente es como, solo queremos como lo más justo, ¿no? Para esta persona. Y creo que mientras esa siga siendo nuestra brújula, pues las cosas bien o mal van a seguir caminando, ¿no? A veces más complicadas, pero creo que hemos tenido un buen avance, ¿no? O sea, y sobre todo que creo que hemos logrado credibilidad con las personas que se acercan a nosotras, que es lo más importante. Oye, Sandra, Vani, ya sé de tanto que la has dicho, ¿verdad? ¿Cómo qué número de mujeres atienden al mes, al año? ¿Tienen ustedes un...? No, yo soy la peor. Hace rato platicaba aquí fuera de la grabación que justo eso, soy la peor en documentación, ¿no? O sea, no sé con cuántas mujeres hable yo al mes, ¿no? O sea, hablo con muchísimas. Con muchas. O sea, en total, ¿no? Entre mujeres que acompañan abortos libres, violencia sexual, la atención de la norma, yo creo que hablo con alrededor de 150 mujeres al mes. Es demasiado. Sí, o sea, es un montonal. O sea, no tengo así como desagregado como que cada cosa, porque siempre en la organización siempre me dicen que lo debo hacer, soy la peor para eso. Pero sí, es que es un montón. No, necesitarían tener una base de datos. Bueno, con ese número que mencionas. Que me siga. Sí. No, y con ese número tendrías que tener un filtro y todo una estructura. Sí, es un montón. Y ustedes están más dedicadas a atender y vamos a avanzar y vamos a avanzar. Lo que pasa es que como siempre tenemos prisa, sí, o sea, claro, yo no tengo tiempo como de llegar y sentarme a como hacer como toda una captura. A veces sí lo han hecho las chavas, están en servicio social con nosotras, así que van a darme tu teléfono, ¿no? O sea, ahorita lo voy a vaciar, ¿no? Y ya de repente me han ayudado ya algunos meses, porque también con los proyectos que tenemos financiamiento, ya sea por parte de alguna secretaría o de alguna organización que apoya financieramente nuestro trabajo, a ellas sí les reportamos, ¿no? Como, y es obvio, ¿no? Nadie me va a dar dinero sin que yo le diga qué voy a hacer con ese dinero. Claro. Entonces ahí sí tenemos como ciertos reportes, pero yo no los veo, o sea, ¿para qué te miento? ¿No? O sea, yo soy más como de trabajo de campo, ¿no? Porque eso sí me gusta mucho hacer, me gusta mucho escuchar a las personas. Por ejemplo, ahora que te digo que he hecho mi tour por dentro de Nuevo León, literalmente me mandé a hacer un stand, ¿no? Así como los de internet, y me pongo en la plaza, ¿no? Y les doy información, les reparto folletos, les pregunto si conocen sobre la norma, les pregunto, o sea, ¿saben qué hacer en caso de vivir una violencia sexual? Saben a dónde reportarse, a dónde ir, a quién decirle, ¿no? Porque para mí es importante que toda la gente sepa, porque también creo que con base a la cantidad de demanda que haya, en algún momento los servicios legales o jurídicos van a tener que voltear a ver, no es decir, oye, se están viniendo tantas, o nos hacemos más grandes, o nos hacemos más rápidos, o nos hacemos más eficaces, sí. Pero tiene que haber algún tipo de respuesta, ¿no? O sea, porque creo que del número real de denuncias que hay es muy lejano al número de víctimas que realmente hay, ¿no? Porque yo en el mismo acompañamiento veo que, no sé, de cada 10 mujeres a lo mejor que acompañamos en temas de violencia sexual, 4 no quieren denunciar. Fácil. O sea, fácil, dicen, yo prefiero no denunciar, ¿no? Por la razón que sea, ¿no? Pero sí es un alto porcentaje las que deciden, yo prefiero no poner una denuncia, ¿no? Y las que la ponen, luego hay algunas que dicen, yo hubiera preferido no poner una denuncia, ¿no? Porque me decía una, por ejemplo, en su dictamen psicológico, que le decían, ¿consumes alcohol? No, ¿nunca? Ah, bueno, pues una vez que la prepa, ok, toma, ¿no? Era como, ¿has probado droga? No, pues bueno, una vez cuando tenía como 10, consumo de droga, ¿no? Y decía ella, es que eso lo hice hace 10 años, ¿no? Pero contesté porque me decían, nunca. Entonces ya cuando el parámetro de comparativo era nunca, pues no, nunca no, a lo mejor sí aquella vez, pero la respuesta en el dictamen psicológico era consumo de drogas, consumo de alcohol, ¿no? Entonces me decía ella, pues no se refleja, sí. O sea, no que no es vinculante para un tema de víctimas. Es estigmatizante. Un tema, sí, y es un tema que ellos siguen porque es una estructura de una entrevista que tienen que seguir para una metodología, pero al final de cuentas entiendo el tema de la revictimización. Lo que yo hago siempre es las preparo.
Cuando hay oportunidad, porque también ya llegan ya cuando les hicieron el dictamen. Entonces, cuando hay oportunidad, les digo, te van a preguntar esto, esto y esto. Concéntrate en esto y esto y esto, ¿verdad? Eso es importante. Claro. Ese tipo de cosas. Me ha tocado que les llegan a hacer, no sé si tú lo tienes, yo creo que no, pero cuando son, bueno, no sé si has vivido la experiencia, pero cuando son los padres, papá o mamá, que van que son los que obviamente están representando a los menores y entonces los fiscales no les creen, hay que hacerles una prueba que se llama el dicho confiable, completamente revictimizar. Entonces, cuando pasa eso, yo tengo que hablar con ellos y prepararlos. Obviamente estoy diciendo lo que no voy a decir, pero los tengo que preparar. ¿Por qué? Porque las pruebas están encaminadas a llevarte a que tú digas cosas que claro. Obviamente van a decir, está mintiendo o está sesgado o está hablando de esto porque tiene, o sea, hay una situación de venganza o la pareja le fue infiel y por eso está diciendo, porque incluso cuando ya vienen con la prueba del dicho confiable ya hecha, me dicen, no, pues es que me sentí bien a gusto, me da mucha confianza, y a veces es el trabajo del psicólogo de la fiscalía establecer esa confianza y hablar, oye, ¿y qué fue lo que pasó? No, pues esto, y entonces van enfocándose en la relación de a lo mejor la expareja que fue la que cometió el abuso sexual contra el menor. Entonces hay que prepararlos bien para ese tipo de cosas también, pero no debería de existir esa prueba. O sea, el dicho confiable. Sí, no, aparte o sea, no te creo. Es sí, como, yo autoridad no te creo, entonces necesito que te practiques esta prueba cuando tú eres un padre, una madre y un menor y estás obligado, y lo mínimo que puedes hacer como papá o mamá es creerle y poner una denuncia. Eso es lo mínimo. O sea, lo que pasa de manera posterior es otra cosa. Entonces me parece también denigrante, pero y a veces no quiere avanzar la investigación si no se hacen la prueba. O sea, hay que prepararlos para la prueba. Entonces tienes también que prepararlos para la prueba psicológica y decirles, no, pues si nomás tomaste una vez, diré que no, y ya, o sea, claro. No tiene caso. Hay cosas que, igual también cuando eres defensor o defensora, pues lo que haces es también preparar a las personas para cualquier situación. Y también la preparación no solo consiste en, no les tienes que decir lo que van a decir, porque eso no se puede hacer y no es correcto porque se nota, pero sí decirles, mira, consiste en esto, va a pasar esto, cuando son niños, niñas, va a entrar un trabajador social que a lo mejor es un psicólogo. Yo no los preparo los niños, ¿verdad? Obviamente tienen una preparación con un especialista, pero sí preparo a los papás. Entonces también les digo que no hay que mencionar estas cosas en casa porque los niños tienden mucho a repetir, ¿verdad? Claro, entonces cuando totalmente. Dicen, sí, es que le pegaba a mamá por eso, porque es malo, y entonces empiezan a decir, bueno, es por eso. Y entonces dicen que los niños están lesionados y que los niños vienen preparados y que los niños obviamente están alienados, que la alienación parental es cuando el papá o la mamá lo que hace es, déjame sutilmente, le voy hablando mal o lo voy alejando del otro, y entonces ese tipo de cosas hay que cuidarlo porque hay que entender otra cosa. Las pruebas psicológicas de fiscalía son en 1 hora. Entonces, ¿cómo en 1 hora puedes determinar si el dicho es confiable, si hay una afectación psicológica o un daño psicoemocional, si puedes establecer bien una metodología? Incluso la prueba psicológica como tal se debe practicar de otra manera, pero obviamente volvemos al mismo punto que es demasiado el trabajo que hay en la fiscalía. Entonces, y que las víctimas no tienen las posibilidades económicas de pagar una prueba pericial de manera privada para que se las puedan practicar como es. O sea, cuando hay menores de edad, como en todo el protocolo para quienes imparten justicia, que tiene que ser videograbada, las videograbaciones tienen que ser ininterrumpidas, que tiene que ser un especialista, que el especialista, aparte de ser psicólogo, perito, tiene que tener especialidad en psicología infantil, en delitos sexuales, o sea, es muchas credenciales, sí, y que no puede ser una sesión, que tienen que ser muchas sesiones, que tiene que ir bajando poco a poco, que muchísimo, y eso no pasa. Claro. Eso no pasa, entonces... Eso sería como lo ideal. Sí, ojalá y un día sea así. Entonces lo que va a pasar es eso, pero sí, prepararlos para audiencia. No sé si ustedes lleguen al punto de las audiencias. No llegamos a las audiencias. No, bueno, las audiencias no son públicas. Vayamos, no. Sí, las audiencias en delitos sexuales no son públicas.
¿verdad? Hay que establecer eso. Todas las demás, sí, bueno, casi todas. Y cuando hay menores de edad tampoco son públicas, entonces, pero sí hay que preparar a la persona porque es muy imponente un juzgado, un tribunal, o sea, tener un juez, tener abogados, tener un fiscal, el ambiente es imponente, aunque la gente crea que no, todo cambia, entonces hay que prepararlos, o sea, la audiencia que vas a tener es una audiencia ejemplo, es una audiencia de imputación y consiste en esto, va a pasar esto y se va a llegar a este punto. Ahora vamos a ver una audiencia intermedia y consiste en esto y en esto. Ahora vamos a ver una audiencia de toma de muestra de ADN y lo que va a pasar es esto y esto. Ahora vamos a una audiencia de juicio y está preparada, desayuna, porque puede ser que sean muchos días y todo, ¿no? Ir preparando eso, igual con los testigos, igual las mismas cosas. Hay que preparar demasiado, porque también es mucho los nervios, o sea, que tienen las víctimas y que obviamente, como dices tú, pues son personas. Nosotros como abogados llevamos cursos especializados de litigación, de técnicas de litigación, de interrogatorios, demasiado, ¿no? O sea, cursos especializados en juicio, en sistemas orales, entonces mucho y no dejamos de aprender todo el tiempo. Entonces, no, pues obviamente para una persona no sabe cómo lo van a atacar, Ministerio Público. Sí, no, y aparte o cómo, sí, claro. No, deja tú el nervio, tú crees que estás contestando la verdad. O sea, hay casos de que una señora que la llevo y yo pensé que iba, o sea, la veía bien, va a declarar bien, ya está bien, ya practiqué bien con ella, incluso antes de entrar a audiencia le dije, hay que cuidar estos puntos, cuidado que te van a atacar con esto, pero ella creía que estaba contestando bien, entonces dijo cosas que no debía de decir y obviamente se voltearon la situación. A veces hay oportunidad de que nosotros corregimos en el interrogatorio, pero bueno, son muchas cosas y entonces más adelante que les va a tocar a ustedes, pues conmigo cuéntame por si hay que preparar a alguien, sí, para que por lo menos lleguen un poquito más relajados. Claro. Incluso de a veces hacemos prueba antes, o sea, mira, va a pasar esto, te van a interrogar así y hay que estar preparado, todo, incluso en la forma de que te vas a vestir para que veas cómoda, ve así, 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 o sea, muchas cosas que pueden influir un poquito, ¿verdad? Pero por lo menos que te sientas a gusto. Sí, no, es que es un proceso larguísimo, sí. ¿No? Es una cosa de verdad que creo que... Y no terminas, sí, viene el proceso de ejecución también. Creo que a mucha gente justo como son procesos ajenos, la misma ignorancia pues nos aleja, ¿no? Como o nos asusta de, híjole, es que si inicio una denuncia y si cuánto tiempo me va a tomar y bla, bla, bla. Y creo que algo también importante que en el acompañamiento hacemos lo más posible es como compartir un poco esto que hemos aprendido del lenguaje jurídico al español, ¿no? O sea, como qué significa eso que te dijeron, ¿no? Porque luego también es eso, que no les interpretan lo que les dicen, no entienden qué pasó, o sea, de repente me salen y me dicen, es que me dieron esta hoja, pero no sé qué significa. Entonces, un poco también es esa como falta de comunicación, ¿no? De este lenguaje de verdad tan técnico jurídico a lo que realmente representa en la vida diaria, ¿no? Y eso es parte de lo que también hacemos al acompañar a las víctimas, sobre todo siempre buscando que se cumplan los deseos de ellas, ¿no? O sea, mayormente las expectativas que tienen sobre lo que esperan y que se sientan cómodas en el proceso, ¿no? Que no se sientan nunca como que nosotras estamos volviendo a revivir esos temas, ¿no? Y en el caso del acceso a la justicia, en ese tema de poder lograr un aborto, ¿no? Que lo tengan así como lo que es, ¿no? Como una vivencia digna, como que es un derecho, que es lo menos que el Estado puede hacer por ellas, ¿no? Porque además no las acompañan, ¿no? O sea, por ejemplo, aquella vez que te platicaba de esta chica, le dan las pastillas y vienes en 15 días. Y ya, a ver, ¿no? Qué pasa en la noche, ¿no? Sí. Pero quien estaba ahí al WhatsApp con ella era yo, ¿no? Como llevan, me siento así, siento esto es normal, siento esto es normal, esto no es normal, esto sí, puedo tomar esto, no lo puedo tomar, ¿no? Como todo ese proceso están solas, ¿no? Si alguien no las acompaña. Entonces, básicamente, bueno, eso es parte del trabajo que hacemos en la organización, ¿no? Como buscando principalmente, pues, que nunca se pierda la humanidad, ¿no? En bueno, el trato digno en todo el proceso que ellas quieran llevar. Muy bien. Y ahorita que estamos fuera de cámaras, mencionabas algo que decía la Organización Mundial de la Salud sobre el aborto, que era un aborto seguro. Sí, es que la Organización Mundial de la Salud ha hecho, digamos que la OMS lo que hace es como que recoge la información, ¿no? De todos lados, ¿no? En este caso a nivel mundial.
y comprueba que sí y que no. Entonces hace recomendaciones, digamos que funciona un poco como las comisiones de derechos humanos, ¿no? Hacen estas recomendaciones basadas en evidencia científica. Entonces, desde la pandemia, la OMS lo que decía es, se recomienda mejor un tratamiento en casa que un tratamiento en clínica, porque ir a una clínica expone a una situación de salud grave que el aborto no la tiene, ¿no? Entonces hay muchas cosas que la gente no sabe, ¿no? Porque le dicen aborto y ya se andan desmayando, se imaginan que se van a morir o algo así, pero realmente no existe en el mundo, ¿no?, ninguna muerte registrada por métodos de aborto seguro. ¿Cuáles son las muertes que sí están registradas? Clandestinos, obviamente, sí. Pues no clandestinos, sino inseguro, ¿no? Porque hay quien lo puede hacer de manera clandestina sin que uno sepa, pero seguro, ¿no? Claro, sí. Pero los abortos inseguros, que son en condiciones mucho más precarizadas, ¿no? Donde la propia desesperación de no querer estar cursando ese embarazo hace que se puedan introducir objetos que ahí sí causan una perforación uterina, una infección, etcétera. Pero realmente las complicaciones por aborto son menores al 0.05%, ¿no? O sea, son súper mínimas. Sí, yo quiero tocar otro tema. Ahorita que tocabas eso de lo de los tubos y todo eso, o sea, que nos expliques así rápido cómo es un aborto en casa. Pues un aborto en casa existe y son públicos, ¿no? Hay un lineamiento técnico que se llama Lineamiento Técnico de Atención de Aborto Seguro en México, que lo hizo la Secretaría de Salud. La primera vez que lo sacó fue en 2019, creo, o 20, o 21, no me acuerdo, ya estoy bien mal, pero es que traigo el más reciente, que es la actualización de octubre de 2022, y lo que habla es sobre lo que hacen los medicamentos, ¿no? Existen varias formas de tener abortos, pueden ser en clínica, puede ser en casa con medicamentos, y lo que hace el medicamento básicamente es inducir al útero a que hagan lo mismo que haría en un aborto espontáneo. ¿Qué pasa en un aborto espontáneo o en un parto también, no? Empieza a haber contracciones uterinas, el cérvix se dilata, normalmente el cérvix está cerrado, tiene un proceso de maduración cervical y así es como se produce la expulsión. Claro, no, si estamos hablando de tener 41 semanas y tomas ese medicamento, pues vas a tener un parto, que de hecho es el mismo medicamento que es el misoprostol que se utiliza para inducir los partos, pero si tú lo tienes en otras semanas, pues es un aborto, ¿no? Pero el cuerpo hace exactamente lo mismo. O sea, no hace nada distinto, no es un medicamento abrasivo, no se queda en la sangre, ¿no? Entonces la Organización Mundial de la Salud, en esta última directrices de la OMS, que son de marzo de 2022, habla que el procedimiento de aborto en casa es un procedimiento extremadamente seguro si se tiene la información correcta, ¿no? Entonces, creo que un poco de hablar de este tema es poderlo llevar justo a los temas de salud, cuando es lo que todo México sí avala, ¿no? Que es el aborto por violación. Es un poco que la gente que tiene que practicar esos servicios lo sepa, porque a veces es justo lo que tú dices, los puestos públicos se llenan de puros conocidos, de mi amiga, de la que le debo el favor, del hermano de fulano, y estamos luego en administraciones completas con gente que está ahí por las razones incorrectas, que está en posiciones de toma de decisiones y no tienen ni idea de lo que están haciendo, no comprenden el trabajo real que deberían estar haciendo, y es muy complicado. Deja tú para las organizaciones civiles que peleamos ahí, para quienes realmente necesitan el servicio, ¿no? Por ejemplo, algo que también garantiza la norma 046 es que no pone plazo en términos de aborto, ¿no? Es decir, sí, una mujer se puede enterar por muchas razones en un momento tardío, entre muchas comillas, de ese embarazo, ¿no? ¿Cuánto? Lo que sea. Puede embarazarse, ¿no? O sea, puede enterarse en cualquier momento. ¿Por qué? Porque hay muchas situaciones. Sí. Yo acompañé, por ejemplo, una chica que por temas de trastornos de conducta alimentaria, sí, tenía periodos de amenorrea, es decir, no tenía menstruación durante muchos meses, y entonces ella se da cuenta en la semana 24, ¿no? Entonces, ¿qué le dices? No, pues ni modo. Pues claro que no es igual tu derecho, ¿no? Y que cuando se percibe o cuando se concibe como lo que es un derecho, entiendes que un derecho no puede estar limitado a una temporalidad, que no puede estar limitado a muchas otras cosas. Pero ¿qué es lo que pasa en muchas fiscalías? Por ejemplo, yo acompañé a una chica a distancia en Tamaulipas, ajá, que ella se entera de su embarazo y ella dice, yo no quise denunciar porque era un chavo del narco, ¿no? Entonces yo no me quise meter en problemas, pasó lo que pasó y ya, ¿no? Como ahí quedó. Dice, después me entero que estoy embarazada, me entero en la semana 13, porque ella era súper irregular,
pero empieza a tener como otros síntomas de embarazo, se hace una prueba, le dicen que tiene 13 semanas y va y pone una denuncia. Ahora sí dice, pues ahora sí quiero, ahora que me enteré quiero abortar, y pone la denuncia. Y lo que le dicen en el Ministerio Público de Tamaulipas es que como ella ya está admitiendo que está embarazada y que quiere abortar y lo está poniendo en su denuncia, que ellos van a utilizar eso como prueba para irse contra ella porque quiere abortar, ¿no? Entonces, claro que la chava me habla llorando, súper asustada, y le dije, es que no te pueden hacer eso. ¿Hace cuánto fue? Eso fue el año pasado. ¿El año pasado? El año pasado. O sea, la corte ya se pronunció. Recientito. Sí. O sea, y le expliqué, desde 2021 la Suprema Corte dijo que no puede ser, la verdad, y le dije, pero además, antes de la corte, la norma 046 impera sobre los códigos penales de los estados. O sea, si Tamaulipas dice, porque no sé si lo diga o no lo diga, pero si dijera que el aborto es permitido por violación hasta los 90 días, no importa. La norma va por encima del código penal. Y que entonces no tiene plazos, ¿no? Y dije, no te preocupes, déjame buscar, ya voy a tener el conocimiento del programa Aborto Seguro, dije, déjame buscar el programa Aborto Seguro de Tamaulipas y ya yo te digo, ¿no? Entonces busco una médica, me pasan el dato y me dice la médica, pero sí sabes que ya tiene 14 semanas. Dije, sí, ya sé. Dije, pero tú también sabes que la norma no contempla plazos, ¿verdad? Dije, y sobre todo, ella sabe que no tiene plazos para su aborto. Y ya pasó, ¿no? Pero a veces un poco como de eso, ¿no? Como de dar esa información que la gente... O sea, mi sueño, si me lo planteo así, sería como que todo el mundo lo supiera y que no fuera necesario que alguien estuviera intercediendo, ¿no? O sea, Sí, que alguien fuera a decir, oye, no, sí, se lo tienes que respetar, ¿no? O sea, sino que quien brinda el servicio y quien está solicitando esa atención estuviera como tan clara la información de yo sé que es mi derecho, y que la otra persona diga, sí, yo también sé que es tu derecho y se te va a dar, ¿no? Pero creo que llegar a ese punto nos ha costado por muchos factores, ¿no? A veces es por ignorancia, a veces es por el propio estigma, a veces es, por ejemplo, acá en Nuevo León nos tocó con el secretario con el director jurídico de la Secretaría de Salud del Estado, que nos dijera, ¿no? Así, tal cual, a nosotros no nos aplican las resoluciones de la Suprema Corte, ¿no? Entonces, o sea, era de verdad increíble, ¿no? Escuchar que alguien que está dirigiendo un departamento como jurídico para un TikTok de una secretaría estatal, sí, ¿no? Sí, se parece que no conoce la diga eso, ¿no? Que eso creo que es de conocimiento básico, ¿no? Que la gente sepamos que la Suprema Corte es la máxima autoridad y que nos aplica a todas las personas, ¿no? Es como que diga, no, pues a mí no. O sea, no es así, ¿no? Entonces, como ver esas situaciones graves que más allá de ser una crítica al sistema de salud, pues es una solicitud, ¿no? A que respeten lo que deben respetar, que si detectan que tienen personal no capacitado y no los van a despedir, que los capaciten, ¿no? O sea, como no es tanto mi sentido, no va en que órale, que corran a todo el mundo, sino volteen a ver, ¿no? La gente que tiene aquí. Y auditar. Sí, volteen aquí, revisen, rásquenme, o sea, porque su trabajo sí es garantizar lo que la Suprema Corte dice. Su trabajo desde concebir a la salud como un derecho universal, sí es hacer esa chamba, sí es interpretar los derechos humanos y sí es garantizar lo mínimo de reparación que les corresponde a ustedes para las víctimas, ¿no? Entonces va en ese sentido más de solicitud que solo de queja, ¿no? Y pues bueno, creo que es un trabajo aún muy largo que queda, pero que también confío en que justo eso, ¿no? Vinculaciones como entre nuestra organización y el conocimiento que tú tienes. Yo ahorita que te escuchaba hablar, yo decía, la necesitamos para que nos capacite, ¿no? O sea, como, sí, con mucho como gusto. esas vinculaciones, sí, ¿no? Que creo que van sumando, ¿no? Van sumando a la gente, a lo mejor que me ve aquí contigo puede buscarme, y nosotras que sabemos ahora todo lo que tú haces, ¿no? Como con más conocimiento de todo tu trabajo, pues también esas vinculaciones, y que creo que al final se tejen redes que sí van a poder generar esos cambios. Sí, creo, definitivamente. Pues me resta agradecerte y decirte que obviamente no va a ser la última vez. Hay muchos temas. Ahorita quisiera tocar muchísimo, pero no sé cuánto llevamos ya de grabación.
Entonces, tenemos harto que platicar. Sí, mucho. Estoy muy agradecida. No, y yo muy también feliz contigo. de que hayas venido. Obviamente yo a ti y a Sandra las sigo y las admiro por todo el trabajo, ¿verdad? Y por la lucha y me siento muy agradecida por el tema de lo que hacen por nosotras las mujeres. Muchas gracias, igual. ¿Verdad? ¿Algo más que quieras decir, una recomendación, un consejo para las chicas que nos oyen? Pues yo creo que como consejo de así o no, como plan de vida para todo el mundo, que cuestionemos todo, ¿no? Que no nos quedemos con la primera respuesta que nos dan, porque a veces ese cuestionamiento que seguimos haciendo sí logra abrir ciertas puertas. Necesito que nos digas cómo es el paso a seguir o cómo hacen ustedes todo el proceso, así en una forma muy concreta, desde que una chica las contacta por el motivo, bueno, que sea, pero básicamente por que ha sido víctima de una violación, hasta que se realiza todo el protocolo para que tenga un aborto seguro. Pues te digo, nosotras el paso 1 es escuchar, ¿no? Siempre, ¿no? ¿Qué quieren hacer? Es una pregunta que de hecho les hacemos, ¿tú qué quieres hacer? Y ya nos dicen, no, pues ¿sabes qué? Es que yo me enteré o leí en tu página que lo puede hacer sin una denuncia, les explicamos la norma. Antes yo me iba con ellas al hospital, ¿no? Yo les decía, mira, pues si quieres, nos vemos en algún punto, paso por ti, vienes a la casa, nos vemos en el metro en algún punto, y nos íbamos al hospital juntas y ya metíamos la solicitud y todo. Ahora, desde este caso que se logra como destrabar, el paso es mucho más sencillo, ¿no? Porque les digo, mira, háblale a tal doctora, dile que hablas de mi parte y ya te va a dar la información. También les vamos a ver que si no quieren abortar en el hospital, pueden hacerlo desde casa, ¿no? O sea que, porque luego piensan que es una limitante, a mí me violaron, no lo quiero tener, pero ¿qué pasa si tampoco quiero ir al hospital, ¿no? Entonces también les decimos, no te preocupes, nosotros podemos donarte el medicamento, explicarte cómo se usa para que tú puedas tener ese aborto desde casa. Ahora, si no tienes manera de hacerlo en casa, porque ¿qué ha pasado también? En el mismo ejercicio de estar acompañando y conociendo diversas mujeres, hay ciertos sectores a los que se les complica decir, yo puedo abortar en mi casa, o aunque yo quiera en el hospital, ¿cómo me muevo? O no quiero ir al hospital porque me da miedo, o porque me queda muy lejos, o por lo que sea, ¿no? Que son sectores más, por ejemplo, de mujeres en tránsito, ¿no? Que son mujeres migrantes, o también estas mujeres migrantes internas de México, es decir, que vienen de otros estados a Nuevo León, que generalmente terminan trabajando en San Pedro, haciendo este trabajo doméstico en casa, y que, bueno, valga la redundancia de doméstico en casa, pero que están encerradas de lunes a domingo, ¿no? Y que su único día libre es el domingo, y que me han dicho, yo no me puedo mover al hospital, ni me quiero ir al hospital, y aparte no puedo abortar en casa de mi patrona, ¿no? Entonces, nosotras empezamos a compartir nuestra casa, ¿no? En el sentido, sabes que hay un cuarto extra, si quieres venir aquí, lo puedes hacer también aquí en casa, pero básicamente es que nos contacten para saber qué es lo que necesitan, ¿no? Nosotros vamos a buscar siempre la manera de poder resolver con base a sus necesidades, ¿no? No tanto un protocolo de nosotras como, toma tu turno, ¿no? Y ahorita te llega esto, ¿no? Sino más bien... O paso 1, paso 2, siempre escucharlas para ver qué es lo que necesitan, porque no todas necesitan lo mismo, ¿no? Por ejemplo, hay mujeres que por la propia explotación laboral, sobre todo de sectores de alto nivel económico, no las dejan salir. Un día fuimos de verdad a una casa que aparte es una cosa así como súper exótica con caballos finísimos y demás, en la carretera nacional, a entregar las pastillas así en la parte de vigilancia, porque me decía, yo no me puedo salir a ningún lado, ¿no? Dice, además, no conozco nada más que como la zona que de aquí donde me dejan ir a la despensa. Dice, y me da mucho miedo ir al hospital, ¿no? O en otros casos, cuando las situaciones han sido tan graves, por ejemplo, también recuerdo mucho el caso de una mujer de Honduras, que ella había sido víctima de pues una terrible multiviolaciones en Ciudad de México. Llega a Monterrey, pero llega como súper mal, ¿no? Entonces estaba ya en una terapia psicológica cuando se entera que está embarazada, pero una amiga mía que la estaba acompañando me decía, es que ha estado tan mal que yo no quiero que vaya al hospital, ¿no? O sea, sí le voy a compartir la información, pero no quiero como meterla a todo este sistema burocrático. Entonces le compartí la información, la chava dijo, no, yo no quiero, ¿no? Entonces lo que hicimos fue, como conocemos lo que hace la norma, fue un poco como hacerla nosotras por partes, ¿no? Es decir, las pruebas psicológicas, la profilaxis, las pruebas rápidas de VIH, la profilaxis y todo, buscamos una organización civil, ¿no? De un amigo con quien
que se llama Abel, que tiene una organización que se llama Codemis, Abel Quiroga. Y él fue el que proporcionó esta parte de aquí se puede hacer las pruebas, aquí puede tener la consejería. Nosotros nos encargamos de vender las pastillas para el aborto. Otra chica pues es la que ya la tenía encaminada como con la parte de la terapia psicológica. Entonces lo que buscamos es que en todo este proceso no se pierda la dignidad de ellas, ni sobre todo la parte de la autonomía, ¿no? De que siempre sepan que ellas son las que están eligiendo eso, ¿no? O sea, y que sepan que pueden elegir, aunque no sea lo mejor, o sea, que solo ellas estén, ¿no? Que aunque para mí sea lo mejor, vete al hospital porque bla, bla, bla. Si para ella esa experiencia que para mí es la mejor, para ella no lo es, pues respetar esa autonomía de que ellas están tomando esa elección, ¿no? Entonces, pues es que es como muy largo, pero básicamente es que primero escuchamos qué es lo que quieren, ¿no? Y ya de ahí vamos a encontrar la ruta correcta para cada uno. Ok, yo lo entendí perfecto. Mira, una persona que lo necesita las va a contactar por cualquier medio. ¿Sí? Una vez que hace contacto con ustedes, esta chica ustedes la van a escuchar, ya sea vía telefónica o se van a reunir con ella, la manera también como se vayan dando las cosas, y a partir de ahí van a individualizar todo el proceso, tanto de denuncia si es que hay denuncia, y todo el proceso de aborto. Lo que ella quiera, casa, hospital, denuncia, lo que necesite. Hasta donde necesite. Ajá. Y luego ahí y si necesita vivirlo en nuestra casa, también va a ser así. Está excelente. Sí. Bueno, me resta nada más que agradecer también a toda la gente que escuchó todo el programa. Este programa es para ustedes, la información es para ustedes. Y bueno, les pido también que nos sigan, que se suscriban y que nos sigan escuchando.